Elex II. Estamos con Metal Gear Solid más bien. Oye, 25 horas jugadas, ya respetable, ¿sabes? O sea, ya no es un juego pleb, ya está por encima del 90% de mis juegos de Steam. Literalmente. 7 días en borrar un personaje, eso es un extraño, la verdad. Yo nunca he borrado un personaje, así que no sé cómo funciona, pero... Oh, hoy se viene. Porque hoy tengo varias cosas que quiero hacer. Hoy se viene, de verdad que se viene. Espérate, voy a pausar el stream, que eso siempre me da más FPS en este juego. Y me gusta jugar este juego 200 frames, que es muy bonito. Soy tan fluido en frames altos, tío. Hostia, se me estaba saliendo el ratón de la pantalla, por cierto, sí, soy Cool Jax. Cool Jax es tan cool. Tiene mucho cool. Oh, míralo. Mira qué culo. Curiosamente, había looteado esto. Entonces, no sé si has visto las gafas de Cool Jax. Pero es el ítem más OP del juego. ¿Quieres saber por qué? Si puedo demostrarlo. Ahí. Porque ves el loot a través de las paredes. Qué cosa más OP, tío. Ves todo el puto loot a través de las paredes. Esto para lootear sitios chungos es una puta pasada. Un poquito demasiado OP, casi le quita un poco la gracia, pero... Joder. No da ninguna mierda de protección, por supuesto. Para nerfearlo, pero... Mira esta mierda. ¿Me quedo eso sin lootear? Pues ahora está looteado. Esto para cazar legos tiene que ser la polla, la verdad. Vale. Quiero ver un par de cosas. Para empezar, Morconolandia me interesa porque... quiero ver si está la questline esa de... ¿cómo se llame? Del dios falso ese. ¿Cuánto loot ahí? Porque la pava esa estaba en el barrio residencial por aquí abajo. Hostia, ¿y esto? Es un escombro, creo. Ah, mineral de hierro. Ella solía estar aquí. Solía estar donde este guardia. No está, tío. No sé si tengo que hacer algo muy específico. No me acuerdo ni cómo se llamaba la chavala. O sea, me acuerdo más o menos su aspecto. Porque la pava era una técnica de acólitos de esos. Que por cierto, aquí de todas formas me quedan cosas por hacer porque ahí abajo en el metro había una zona de la cual no tenía acceso. Así que tiene que quedarme sí o sí algún tipo de questline aquí abajo. La verdad es que no sé cuál es el problema. Ay, no veo la pava en ninguna parte. ¿Joder, y eso? Chatarra ahí abajo. Qué mierdas que no he looteado. Si la robo me van a ver sí o sí. Impressive. Falk, tío. Ya no tenemos can. Ya no tenemos can. No tenemos can. Eso es una poti de puto Elex. La cantidad de mierda que tienen ahí. A mí me interesa sobre todo el combustible. Todo lo demás puedo no robarlo. Puedo vivir sin ello. Pero el combustible, tío. Vale. Vamos a testear una cosa, ¿vale? Vamos a intentar avanzar la questline principal. Y a ver si se cancela alguna quest secundaria por ello o no. Se nota mejor el jetpack, Guardamos aquí. Hablamos con Adam. Patriarch Victor seems to be the actual head of the Morcons. He's a volatile one. We'll have to watch out for him. Good to know. But if we're being honest, that probably applies to all Morcons. The Alps have an enormous supply of Elex stored in their depot. That's where they get their power. Well, that explains why Ignadon is suddenly covered in a blanket of snow. Alexander Ekrom does a good job of leading the Alps. He's smart. ¿Quién coño es And Ekrom? gives them tremendous stability. Conozco el Zaika ese, como se llame, pero Ekrom. Yes. Intellect was never the Albs' biggest problem, but they have plenty of other things to contend with. The outlaws have settled in the garbage-filled crater of the comet. There still aren't many of them, but things won't stay that way for long. Smart move.
Stay in the background for the time being, gather strength. Doesn't help us much at the moment, though. The Duke of Ateris could be dangerous. He's nothing but a criminal. Que la última vez que hablé con Adam, la verdad, no tenían, vamos, ni un 5% de esta información. No te mola porque de verdad sentí que aprendí de estas facciones. Los conocí a todos. The clerics are only just getting back on their feet. Not much help at the moment. And we mustn't forget that they were driven out of their land. It will take some time for those wounds to heal. Judicator Reinhold has his hands full getting the clerics back into shape. Ah, a familiar name. Well, at least we know who we're dealing with when the time comes. Vamos, ¿no? I joined the Albs. A perfectly natural choice. You know them better than you know anyone else. By choosing your faction, you have also decided who the Sixth Power will form an alliance with. We'll deal with that in more detail when the time is right. Se han completado las negociaciones. ¿Se ha cancelado alguna quest? Parece que no, ¿no? O sea, quiero comprobar una cosa. Si yo ahora voy a los clérigos, ¿tengo la opción de unirme a ellos? Porque eso es lo que quiero que no desaparezca. No sé si me explico. Porque no quiero quedarme con los salvos ni de coña. Es más, creo que ya no podré quedarme con los salvos porque ya los he traicionado. Técnicamente soy un albo, pero nunca podré subir a rango 3 de los salvos porque pues, me odian. No todos, por suerte. Si hablo con este chaval. Sí, aún está esta quest. Vamos a guardar una separada. Este punto parece que es safe. Que tenía miedo de bloquearme fuera de esa misión. Y la misión principal imagino que dará una burrada de experiencia, que es algo que me interesa muchísimo ahora mismo. Adam. Is that it? Almost. There's still one more thing I need to figure out. Until then, you should focus on securing the Bastion. You made Thialg our commander, so speak to him about it. Esto es lo Once principal. that's done, we can work on the next steps. Vale, hablar con Thialg, está claro. Voy a comprar unas cuantas balas que me acuerdo que tenía pocas ayer. Algo más. Necesito más rifle láser de estos, tío, porque podría craftearme uno mucho mejor. Que aprendí además a craftear armas, creo. Balas, balas, balas. No tiene el cabrón, no ha pasado suficiente tiempo. Joder. ¿Los clérigos tendrán? ¿Dónde está el hijo de tesoro de aquí? De caudales pequeño. Lo que voy a hacer es dormir. Hostia puta. Casi me muero, loco. Que me mato. Hola, Nibala. Hola, ¿qué tal mi buen min? Creo que es algún tipo... Creo que es algún tipo de secreto de este juego, los dibujos de críos. Por cierto, lo del mapa... Poca cosa, Mira, tengo un trozo de mapa más. No me ayuda mucho. Hay muchos trozos, ¿no? 4, 8, 16 trozos de mapa. ¡Ah! Se puede hacer un tipo de sopa con chicles, por cierto, en este juego por algún motivo. Mira esa mierda, un montón de basura. Nunca me he dado cuenta. Debes que ahora puedo farmear dinero muy bien porque como aprendí a desollar bestias y tal. Tío, la iluminación volumétrica de este juego es preciosa. Mira qué efectos más chulos crea. Como saben que tiene un motor gráfico suficientemente potente, tío. Ojalá hubiera combustible ahí arriba, pero no lo parece, ¿no? Combustible de una forma muy peculiar, muy específica. Y como se nota también que este efectito de cristal es nuevo en el motor gráfico. Lo acaban de meter el uso en todas las putas partes. Se nota un huevo.
Los árboles son mi mayor enemigo. Esto me recuerda tanto al 1, tío, que me faltan todo el puto rato balas de láser. Debería ir a Legolandia también para pillar más, antes que nada, porque es que todo el rato me faltan, tío, y parece que voy a usar el láser durante bastante tiempo. Que el que tengo ahora revienta, pero si puedo conseguir mejorarlo en el siguiente ya... Que, por cierto, ya que estoy, voy a mirar si puedo comprar más copias. ¿Qué es esto? Consigue leña. Sí, allá también la repopean, de puta madre. Es caro, pero necesario. Y, sin embargo, no le repopean las armas, parece. Así que F. Parece que no le repopean armas, no. Espera, ¿o era este el de las armas? A lo mejor es el, espérate. No, no le repopean armas. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Tendré que lootear por ahí. Cuando lootee 2 más de estas, estaré Gucci. Aparte, los clérigos son el mejor aliado porque son los que más cerca geográficamente están de nuestro pueblo, tío. A mí que me cuentas. Eso son todo ventajas. Una seta, pues son ventajas también. ¿Dónde coño está Thialk, por cierto? Creo que nunca lo he visto en nuestra base. Creo que es este. Tiene toda la pinta. ¿Qué es eso? Dinero. Thialk. I can vouch for Kaya and my old combat drone. Well, that's a start. Eso es una continuación de la Did you conversación. recruit them right away? Tell me. And where is your old combat drone? I sent Crony U4 on patrol just before we, If he's not been smashed to pieces, he'll likely be roaming around my old hut looking for me. Your old Ah, hut? mira. It's where I used to live. Crony U4 is smart enough to have hidden when the invaders attacked. Excellent. Pero estoy seguro de que Caja se uniera a nosotros. Kaya will join us. Excellent. There aren't many better than her. Always been proud to stand at her side. Okay, but it's not enough. You mentioned others? People you could trust? We need more recruits. Hey, you get around a lot. You must... So how about an Elex II donation for the ¿Cómo que community in the donaciones? past? Es mi puto pueblo. Donadme Wouldn't just be for vosotros. the good of the sixth power. You'd also get the feeling of having done something good. Pero es la sensación de haber hecho algo bueno. Hijo de puta. Venga, bicha. Yeah. Anyone try? Look, Bully the... anyone? El Falk está al lado, además. Well, anyone? Understood. But Ah, te reduce la destrucción las donaciones. Pues mira. sure. Dame algo. Y esa puerta ahí de fondo. No tengo complexión de todas formas. No me enseña nada útil. Creo que entonces la quest... Creo que la quest esta entonces pedirá coger a todo el mundo, ¿no? O sea, Kaya ahora mismo no está con nosotros. Podríamos intentar encontrar a Crony en la antigua choza. Imagino que estará infestado de aliens, pero... Oye. De hecho hay una puta torre en medio de la choza, básicamente. Hostia, mira todo el lutazo que me dejó aquí el primer día que jugué esto. ¿Tú has visto la cantidad de mierda que hay? A los aliens me los puedo cargar ya. De hecho, creo que estoy capacitado... Creo que estoy capacitado para limpiar una torre entera. Gastaré muchísimas balas, pero bueno, para eso están. Lagarto de estos habrá que tumbar también. Ah, buena experiencia. Mira la cantidad de loot. No está mal. Hostia, veremos otra vez el easter egg de Gothic 1 y Dark Souls, tío. ¿Esto he explorado entero? No me acuerdo, la verdad. Mira que no pasó tanto tiempo desde que salió el juego, pero... Se ve que esto no lo he explorado entero. Joder, había un arco aquí, ¿sabes? Podría haber empezado con un arco directamente. Que de todas formas creo que empecé con un arco.
Estas gafas están súper OP, tío. Ojalá. Ojalá nos sacan un Gothic 4 de verdad. Hostia puta. Ah, un dragón de estos, qué asco dan. Se escondió bajo tierra otra vez. Joder, macho, qué asco dan. Que es imposible esquivarlos, tío. Rafael, ¿cómo corre? Voy a tener que dormir aquí, no quiero gastar comida. Aquí no puedo dormir. Tener que gastar puta comida. Un montón, además. Nunca me ha pasado el Gothic 4 que sacaron. Lo tengo conjunto de expansiones más. Lo tengo en físico y en digital. No me parece un muy mal juego. Lo que sí... es que no es un Gothic. Tengo entendido que es súper lineal también. ¿Pero tiene la licencia hoy en día? Jaja, peiteadísimo, hijo de puta. Cómo los odio, tío. ¡Ay! Se vuelve a meter bajo tierra, tío. Cómo odio los putos humedeantes estos y dragones. Mierdas. Es que imagino que van a hacer una trilogía de Elex, pero yo qué sé. A lo mejor después de Elex se sacan un nuevo Gothic. Sobre todo si Gothic Remake tiene éxito. El Gothic Remake es que, claro, aunque esté bien, no se sentirá canon del todo, ¿verdad? Porque no lo hacen los mismos. ¿Cómo cojones puede existir un Gothic sin piraña? Lo han intentado ya 3 veces, lo han intentado y no salió nada bueno. Gothic 4, Fall of Setarrif y Forsaken Gods. 3 Gothics sin piraña. Los 3 han sido un fracaso. Por algo será, tío, por algo será. Fíjate, hay un huevo de aliens. Están peleándose contra un lagarto de estos. Ah, pero son jóvenes. Muy notables. El macho. Joder. ¿Qué quiere cargar más láser? Es que lo he empezado unas cuantas veces en mi vida, pero nunca lo he terminado. En plan, coño, no es malo. Pero tú lo has dicho, es olvidable. Es un juego que, bueno, un RPG súper fácil. Vas para adelante pulsando clic izquierdo, te cargas todo el mapa y te acabas pasando el juego, ya está. Zonas totalmente lineales, nada de exploración. Algún día me lo pasaré, a lo mejor incluso me lo paso en stream si me aburro. No es jugable, ¿sabes? Porque Forsaken Gods ni siquiera era jugable. Gothic 4 es una... ¡No! Mejora neta. ¡Joder! ¿Por qué hay tantos... Tío, los putos aliens dan menos miedo que esos bichos. ¿Cómo los odio, los putos humedeantes y dragones de roca? El mismo tipo de mierda encima. No sé dónde está. Además que recuerdo que anunciaron Gothic 4 y Risen a la vez y yo no me sabía toda la historia aún. Y estaba dudando en plan cuál comprar. Y por suerte compré Risen. El Gothic 4 lo compré mucho más tarde. El Risen 1 es que me encantó. Joder. Vamos, Falk, cárgatelo. Estos bichos a melee supongo que es la idea. Aunque bueno, a melee también te cargan. Coño. Una cueva aquí, que será una cueva de estos capullos. No, aquí de hecho empecé.
Esto es parte de la experiencia inicial, esto lo recuerdo haber looteado. Era de los primeros minutos del Elex II, que estaba aún tan dudoso. ¿Será bueno? ¿Será malo? Aquí está la carátula, ¿no? No, en esta ruina no. Joder, qué susto me has dado, cabrón. Estos meten también, ¿eh? No les queda mucha experiencia. ¿Cómo hay de balas? 540, no tantas. Se ha repoblado de bichos nuevos esto, Cuando te vas repopean. En general no eres spawn en este juego, pero aquí sí. Caldría para que luego cuando vuelvas sea más difícil, no puedes volver a nivel 1, ¿sabes? Hombre, el juego es más fácil, hay que decirlo. Aún así hay momentos de pura dificultad Gothic. El juego es más fácil, unirte a una facción es más fácil. Salvo los clérigos, que es la única difícil. Y justo es la que quiero. Pero aquí sí que no he estado aún. Un puto nido, ¿no? Una burraca aquí. Me vale trayendo cálices de oro acaso. Aquí sí que nunca estuve, pero claro. O sea, no sé si la choza estaba justo donde la torre o dónde. Pero claro, había una cinemática. O sea, de hecho, a nivel 1, después de la cinemática, spawneabas aquí directamente, ¿verdad? Creo que sí. Pero muy bien. A ver, también más fácil, ¿no? Porque, joder, somos veteranos de los Gothic de toda la puta vida. A lo mejor también es por eso, ¿no? Porque sabemos más o menos qué hacer para ir progresando. Ahí es donde hicimos toda la quest inicial de los morconos, realmente. Es todo compacta esta zona. El jetpack ahora que está mejorado es una pasada. A nivel 1 era un poco en plan, ¡ah, no puedo hacer nada, tío! Es satisfactorio progresar con el jetpack, y aún me quedan muchísimos desbloqueables. Mira, hablando de jetpack, combustible. Best loot. Un ajo ahí. Mira, 100 balas de láser. Mira la sillita aquí para observar el entorno. Semichoza. ¿Dónde estaría entonces? Y por cierto, lo de Gothic 1. ¿Tiene que ser esa ruina entonces? Ahí estuve yo en mi momento. Posiblemente. Sí. Aquí estuve, pero no sé si era aquí. Estar aquí he estado. Y creo que era aquí. Sí, mira, creo que es esto. ¿Esto qué es, de hecho? Esto es un puto león. Mira, aquí están. Lo peor es que no se ha repetido en todo el resto del juego, este easter egg. En todo el resto del juego no he vuelto a ver estas carátulas. Mira que hay un montón de CDs por ahí tirados y tal. Solo han dejado aquí al principio del juego, como easter egg por los fans de verdad, tío. Qué cabrones que son. Vale, entonces mi choza tiene que estar más o menos por donde estaba yo. Buscando a Crony. Crony va a ser un companion de puta madre. De hecho, igual es más útil que Falk y todo. Falk me cae más o menos bien. De hecho, no, Falk me cae bien. Pero es un poquito inútil el chaval. A veces hace stagger guay. Échame esto, tío. Tiene que estar por aquí entonces, Crony. Es que hay una puta torre alien, tío. ¿Cómo voy de level? Soy 22, casi 23, no está tan mal. Hay aliens por aquí por la zona. Pero como dijo lo de que Crony estaría cerca de mi choza antigua. Pero claro, yo no sé dónde estaba mi choza realmente, porque solo la vi en una cinemática. In-game nunca se ha visto. Se ve que la torre salió directamente donde la choza, ¿sabes? A lo mejor está más para allá. O
sea, el tío tampoco estaba tan lejos, ¿sabes? De mi choza, no sé qué. Está aquí en medio de todo, realmente. Esa torre sí que creo que no la he explorado. Me encanta ese sonido de viento, es muy aliens, tío. Como me dice que no llego, Ya puedo ir cargando. Espérate, ¿the fuck? ¿Al chocarme contra la superficie así no muero? Se nota que tengo más combustible aún así, Claro, habrá entrado una animación de deslizarse, ¿no? Y por eso no ha muerto. No veo aquí nada que parezca una choza, Pensaba que sería fácil encontrar a Crony, pero... Oh, gilipollas, espérate, este es más alto, Es un nivel más alto que un lagarto de truena normal. Pensaba que sería fácil lo de la choza, pero algo me dice... que no tanto. Al lagarto ese habrá que tumbarlo. No va a ser fácil. Como me marpí antes. Hombre, si el capullo este pillara agro. Pero el tío está volando simplemente por la zona. Porque tiene toda la pinta que este bicho de un toque va a tumbar. Tiene toda la pinta que me va a tumbar de un toque. Joder, medio millar de experiencia por cabeza. Algo aparte, haciendo 10 horas de stream al día más 4 canales de YouTube, ¿crees que me daría tiempo de algo aparte? No tengo nada aparte. Hostia, hay varios de estos, No, este es diferente. Vi aquí. Será un puto alien. Pues pensaba que sería más fácil encontrar al Choni este, Crony, como se llame. Choni. Nada, no me da tiempo a hacer gran cosa. De hecho, pues quiero hacer mis proyectitos, ¿no? Joder, quiero ponerme sobre todo a escribir más. Y... pues bueno. No da tiempo ni de coña, lamentablemente. ¿Dónde estaba la puta choza de Jax, tío? A lo mejor me ha dado quest y lo marca. Joder, te lo marca. Un poco feo. Pero la choza de Jax estaba ahí, ni de coña, ¿no? Lo de terror, de momento no, pero me gustaría con el tiempo, porque es un género que siempre me ha gustado, tanto en cine como en literatura. Creo que se me daría mejor grabar terror que escribir terror. Creo que es más fácil. A ver, hacerlo bien no es fácil ni una ni la otra, ¿no? Pero no sé por qué siempre me da la impresión de que es más fácil expresar terror con lenguaje visual que con simplemente lenguaje, ¿no? Más fácil inducir justo las sensaciones que quieres. Con cámara, luz, sonido, que no solo con palabras. Pero ambas dos cosas serían proyectos muy... no, retos interesantes. Así que, si grabo alguna película algún día, creo que la primera debería ser de terror. Por cojones. Encima con presupuesto súper reducido para que los límites te hagan más creativo. Lo típico, ¿no? Pero a ver, chulo putas. Es que me encontré un Lego aquí random en zonas de nivel bajo. Ya me gustaría. Me lo llevo todo, Qué gusto volver a zonas bajas en los Gothic, tío. O sea que a Colony lo podría haber encontrado random por aquí en cualquier momento, pero como no me dio por explorar esta zona, pues mira. He estado cerca de Tabar, el cabrón. Creo que es el único compañero que me falta por reclutar.
A lo mejor no lo sé, tampoco sé cuántos hay. Mira, cinemática. Crony, loco. Es el icono de Windows del juego. Hey, Crony, better not go down there alone. Commander, tactical analysis indicated probability of survival after invader attack extremely low. Yeah, buddy. Good to see you too. Siempre he disfrutado de Sensors Stephen detected King. no life signs from Commander for De hecho, 2.9 hace tiempo que tengo days. ganas de releer uno suyo que se llama Yeah, I Insomnia. know. I took a real Lo knock. leí la última vez hace 12 años. Explanation required. Those beasts attacked me. I was out, unconscious for a long time. Recalibration recommended. Please proceed to ALP headquarters Ignadon. I'm okay, Crony. Thanks for asking. Analysis initiated. Probability of success of recapturing lost territories. We've already been monitoring the area for a few days. What's your assessment? Recent instances of combat at World Heart between Berserkers and Morcon Vandal Squad. Alien Invader scout troops sighted. More information needed on alien invaders. Yeah, same here. Well, I think I know roughly who they are. They've got to be the guys we've been waiting for all these years. The Aware. Highly evolved race. Somehow linked to the origin of Elex. And they'll be a big problem for us if we don't do something about them. But so far, nobody's been listening to old Jax's warnings. Everybody's too wrapped up in their turf wars to see the big picture. Still, no point whining about it. They're here now, and we're not ready. Tactical withdrawal recommended. ¿A dónde? Don't panic yet, buddy. We still got ¿A time. dónde nos retiramos? Let's focus Es on nuestro getting puto out of here planeta. in one piece first. Acknowledged. Ni siquiera no lo he leído. Un escenario de dos personajes. Mira, ya con eso me lo has vendido. Suena interesante. Insomnia lo recomiendo porque... Joder, lo leí cuando estaba terminando el instituto, ¿sabes? Hace 1000. Pero Insomnia recuerdo que describía muy bien lo que es sentirte viejo. En plan... El protagonista es un puto anciano y cuenta un poquito todas las dificultades de la vida de ser un anciano. Luego se enfrenta a la típica mierda paranormal y tal. Pero un librazo de 1000 páginas, macho. Que te entraba un poquito casi en crisis existencial. Y eso con 17 y 18 años. Si lo leo hoy en día, saber. We need to refocus until we know exactly what we're dealing with. Environmental scan indicates numerous new threats. Yeah, the invaders have really gone to town. We better be careful. Analysis indicates current armament insufficient. Un Recovery láser of todo stored guapo. equipment recommended. We can forget about that. That fucking thing pretty much landed on my home and buried everything underneath. Calculating alternative options. We need to build ourselves a new arsenal. You don't have any ideas for that, do you? When did you last visit Alb HQ? Did you get checked out? Last depot maintenance, 76 days, 23 hours, 25 seconds ago. Understood. We haven't been to Ignadon all that much recently, huh? I'm not an expert in robots. I've always been more of a fighter than a technician. Acknowledged. Mejor amigo, logro desbloqueado. Coño, los competidores antiguos. No debe ser con armadura del 1. Joder. Whatever. Your technician in the depot should be able to take a look at your systems. There's turbulent times ahead. Can't afford any malfunctions right now. Maintenance at Ignadon Depot scheduled for next available date, Commander. Good. How's things? Are you ready for operation? All systems at full operational capacity. That's something at least. Did you miss me?
Commander probability of survival 0.3%. Well, it would be better if you... I need you to be my central... Let's meet in the bastion. Vale, reclutado. Okay. No sé si llevármelo en vez de a Falk. En vez de a Fuck. El Falk no es inútil de todo. Estoy acostumbrado a luchar con Falk. Creo que me voy a quedar con Falk. El otro supongo que tiene más láser. I found my old combat drone. It'll help us. Ah, good news. Excellent. If we keep... Great. We have to keep up this momentum. Ah, supongo que eran todos los companions. So what's next? Time for me to take an inventory. See what we need. You can't help with that. Of course, if you... Trustworthy... Ah, no, no son todos los companions. Podríamos tener más. Simplemente veo un umbral límite inferior. Keeping them under control later. The plans for defending the bastion are set. For now, at least. Vale. Keep looking. We need all the help we can get. Nunca es mala idea hablar con Fialk, pues. No me enseña nada. No me habla nada más. A lo mejor hablar con el tonto de Adam otra vez. No me dice absolutamente nada más el Fialk. Adam. We've completed the first stage of our long journey. The Sí. sixth power has taken its first steps, but now the real work begins. I'm impressed, Jax. I knew you could do this, but Looks at I'm us still too. surprised by how efficient you've been. That's the reason you... I mean the hybrid... always sent me on the toughest missions, isn't it? Indeed. And even after all these years, you haven't lost any of your skills. Just as well, we're really going to need them. Uy. I've still got a long way to go. Capítulo 2, chicos. So many difficult situations and demanding people. They all seem to want to determine my fate. And my family's. But I've got decent weapons again. And I'm ready to face the next obstacle. The sixth power is now in action. And soon we'll be a serious contender in the battle for Magalon. And I'm part of it. Whether I want to be or not. Not much is certain yet. But the coming days will reveal more about my special role in the war against the invaders. Meanwhile, the Scions will be expanding the regions covered in their alien flora. Before long, we'll be in a world we don't recognize, full of creatures that'll change or destroy us. My infection, the dark Elex is starting to take over. I'm already feeling the first effects of the disease. I need to get some healing soon, or I won't get the chance to fight my first real battles. Capítulo 2, tío. We need to talk about that. Solo infection 25 horas first. después. I've made some startling discoveries about the Dark Elex. And I'm certain now that, left untreated, the infection will eventually transform you into a Skyanid creature. Necesito es poder. Cabrón. That doesn't really help. Well, we could pump you full of painkillers, but I don't think that's a good idea. One moment of inattention and the infection could overwhelm you. Better not take that risk. Great. I've developed a method of extracting specific DNA fragments from infected subjects. So I'm going to need as many different subjects as possible to continue with my research. That's where we should concentrate our efforts next. What about me? I'm infected. Will my DNA fragments help? I need samples from subjects that have already mutated. But they can't be from just any Skyanid. I'm going to need exceptionally thermoactive specimens. You'll have to hunt them down and use the Vale, method matar I've aliens, la devised to misión. extract those DNA fragments from them. Any activity on the Skyan Joder, he invasion matado front? muchos ya. Los he despreciado. Things are still relatively quiet. They must be preparing for a major assault. But I'm more concerned about the Morcons at the moment. Fuck, I'd almost forgotten about them. Como que me They're olvidó. unpredictable and represent a huge risk in our war against the Skyans. Especially Patriarch Victor. ¿Quién You coño should es el speak patriarca to him. Víctor? Try to reach some form of agreement. Nothing would be worse than him attacking us when we least expect it.
So what else have you got for me? I've received reports from our neighbors to the northwest. It seems the clerics have lost control of some of their own troops. Lo que nos faltaba, una revolución de la IA, macho. Ya iba mal la cosa con puta invasión alienígena. Venga, encima la IA se va a ir a la mierda. Y así empieza Dune, tío. Their headquarters are about to be attacked by a group of malfunctioning robots. Joder, los clérigos tienen You todos should los stop marrones del before mundo, they tío. reduce the Pobrecicos. cleric castle to a pile of rubble. You should talk to Thealg about our defenses. There's still a long way to go before we're properly prepared. Got a plan for your next experiment? Yes, I would like to speak to Thealg. He's an excellent commander, highly skilled in battle. What do you want from him? I have observed that one of the most human characteristics of all is the willingness to take risks. We machines are always calculating our chances of success. We have a threshold up to which we consider a risk to be acceptable. Humans, though, often attempt things that are nearly impossible, with full knowledge of how little chance they have of success. Oh shit. You appear to have guessed what I have in mind. La verdad es que no. Ese cocodrilo cafetera por mí es estupendo. Yeah, that's a bad idea. I need to experience a defeat, but not just any defeat. One I can determine in advance to be a certain route. You're saying you want to get into a fight with Thealg and lose? How insightful of you. I am continually reminded of why I asked you to serve as my mentor. How do you know you're not stronger than Adam de Thealg? fondo de Chile, simplemente. I don't. However, for the purposes of my experiment, I need only assume that he could be stronger. Now please lead me to Thealg. Thank you. Y supongo que también podré hablar con Caja ahora. Espérate, voy a tabear porque tengo que mandar un correo. Dar un correíto a los de Dune que me han pasado un contacto. Me van a dar una clave para un juego que se llama Sea of Craft. Un juego rollo Minecraft de construir naves. Peculiar. Dune Review Key. El ópera, tío, con el claca, claca, claca. Suena bastante bien. Credenciales. El puto Gmail que no detecta automáticamente los hipervínculos. Les he mandado un correo. Se cuela, mira. Lo que esperabas. No sé si la voy a aceptar, o sea, me mandan muchas claves de un montón de indies. La mayoría no las acepto, porque es que si no voy a hacer contenido de ese juego, no quiero aceptar claves por aceptarlas. Venga, vamos a verlo hacia algo. I wonder if Kaya has calmed down yet. ¿Ves? Me pregunto si Kaya se ha Helix is calmado. giving us enough of a headache. Eso es lo que iba a decir, que probablemente podemos hablar con Caja. Should go see her. Por cierto, ¿he leveado? Sí. Hostia, el hijo me va a querer hablar también, seguramente.
Con caja quería hablar de todas formas porque la verdad es que Falk está chulo, pero caja es más útil en combate en un principio con sus habilidades. Mira, hacia algo que me quiere hablar. Jax, listen. We need to talk. La infección. Ujú. Damn it. Not now. We need you. What's happening? Bad news. A horde of Skynet scouts are approaching our bastion. We have to take care of them now, or they'll overrun us. Shit! Here they come! ¡Nos están atacando! Espero no que no muera nadie aquí, tú. Putos cazadores, plebs. Nos atacan los aliens, efectivamente, tío. Eso esperaba que con el capítulo 2 empezaran a cambiar muchas cosas. Pillo que lo tienes atrás, más pleb. Joder, ya estamos perdiendo de peña. Por suerte tengo armas láser. Si hubiera empezado el capítulo 2 antes de tener armas láser chulas, esto era F instantánea. Pues un berserker menos en la base. Commander, current understanding of invader technology insufficient. Crony, no es el momento. Yeah. I want to know a lot more before we make a move. But are they that advanced? Pues muy avanzados no son. How they operate and how they... Una conversación los detiene. We need a better assessment of their whole situation. Their technology will help. Invader technology deployed in the vicinity Bueno, of está the de Chile, bastion. Recommend scan. You already looked around? Great work, little guy. Immediate departure possible. Awaiting orders. Pues llevarme toda la tecnología de celestiales después. No es el momento, cabrón. Vale, son muy plebs, Son muy plebs. Son aliens extra débiles. He matado aliens mucho más tochos ya. Lo bueno es que la mayoría son melee también. Entonces son nivel alto, pero son super plebs. Esto me da una de experiencia además. ¿Se puede lootear? Sí, de puta madre. Lo que sí me pueden robar experiencia, supongo, si me roban las kills. Me renta una mierda. La experiencia me hace mucha falta. Hostia, está sufriendo mucho los efectos del Elex ahora, Pregunto si habrá algún tipo de plot twist con eso después. Me pregunto si la destrucción me va a joder más. Espérate, me ha visto algún tipo de efecto, ¿no? De esta voz. Que sonido más chungo. ¡Me lo ha robado el hijo de puta! ¡Crony, tío! No me robes kills. Me va a robar, Uf. Crony, tío, que no estás ayudando ahora mismo, Sé que lo intentas, ¿vale? Mierda, quiero matar a ese que está a punto de morir. Dios mío. Un huevo de experiencia, tío, qué gusto. Son putos pleptos aliens estos. Mira, quiere Galambans, ¿qué te parece? Es una avanzadilla, ¿no? Uf, qué gusto de experiencia, tío. Ahora si me dejan lootear todo esto es un montón de pasta encima. Aunque sean dañadas sus armas, aún así dan un montón de pasta, macho, por ellas. Y este se pone a entrenar, el niño estaba ahí de chill todo este tiempo, ¿sabes? Uf, qué de loot. Es como una batalla de esas de grandes de conquista de castillo en el Gothic 3. Que pillabas una de loot, macho. ¿Eso qué es? Chatarra. Un huevo del ex oscuro. De momento no he encontrado ningún uso práctico, pero creo que era para pociones sobre todo y tal. Supongo que no es muy bueno consumirlo. Los Deviants curiosamente no me salen en el mapa. Claro, los que no habré matado yo no me salen como kills, ¿no? Aunque debería. Todos los cadáveres deberían salir como kills en
El minimapa, vamos. Buen loot, buen loot, buen loot. Y muy buena experiencia, joder. A mitad del 24 ya. Fantástico. Joder, bicha, Listen up. déjame en paz. Keep treating me like shit, and I'm out of here. Nobody does that. You got it? Bicha, se enfadó contigo. ¿Qué coño te hice? Te acabo de salvar la vida, Dios. Me arrepiento de reclutar a bicha, tío. Vale. Oh, fuck. Todo el mundo quiere hablar, tío. Esto es Twitter también. So that's what it feels like. Such humiliation. Huh. You really have no idea. Betrayed and expelled by your own people. That's humiliation. El principio del Elex II. Salvos de mierda. Welcome to the colony. It must have been a trying time for you. It was. I believe you. But being attacked at home by the enemy, that's a terrible thing too. Thank the stars these beasts No will tenía be able to música, report sonido back sí. to their masters, or we'd soon have a garrison of sky ants to deal with. Are you sure they can't? Well, they are all dead. I'm starting to think they can do a lot more than we know. Maybe even telepathy. Enough of that. Let's Hacia try el to stay estómago, tío. positive, okay? Elex I es inferior a este en interfaz sobre todo y tal. Look, you've been acting a little strange. Pero a mí me gustó, la verdad. Un poco más corto que este también. Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Okay, that's enough recruits for now. Certainly an interesting troop. What's our next step? I need to check the inventory, take stock. Then I'll know where we He stand. looteado todo lo que había en la base, así When I que... need your help again, I'll let you know. Many thanks. More effort. That's what we need. This mustn't Este es happen. más fácil que la mayoría, el 2. Pero también tiene sentido porque el protagonista sigue siendo el mismo que el del 1. El 1 ya ha superado tantas cosas que narrativamente tiene sentido que seas un poco más tocho. El 1 te revienta el alma. En cierto momento te puedes hacer OP y vengarte del juego. Y es muy satisfactorio. Pero al principio, cuando empiezas, vas a ser un pleb, no lo siguiente. Okay, so Well, out with it. I'd like... He wants to fight you. What the hell? You need some training? Yes. No. What I mean is, I need you to... Don't be afraid. If you want to fight me, It's not that. then what? The maniac wants you to thrash him. Sorry, what? That might be putting it too casually. The easiest way would be for me to provoke you, but that would be impolite. So, Okay, that's enough. Quit messing around. Whatever you might have taken, I have no time for this lunacy. So if you'll excuse me, I have things to do. Vale, que te han cortado un poquito, ¿no? I could also strike at him like this. Let it go. The AUG was very clear. If you assault him that way, he'll definitely retaliate. Es lo que Better busca, leave de him in hecho. peace and find another victim. No need. I already have what I need. You do? But I thought you said... Even a negative outcome is an outcome, like writing a doctoral thesis. Only a small amount of research is needed if one wishes to prove a hypothesis. If it transpires that the hypothesis is false, the thesis is still valid, so long as it is adequately comprehensive and accurate. You lost me a long while back. The important thing is that you helped me to complete my latest investigation. Thank you for your assistance. We will continue once I have further analyzed the data gathered so far. If you have time, I would gladly attempt another experiment later.
Bien. Pues mira, falta ya esa misión aparentemente. Quiero hablar con Caja, tío. O sea, tenemos una misión importante de los clérigos. Necesito atacar varias torres de estas, aparentemente. No, ni siquiera las torres per se. Una misión bastante global. Tenemos el problema con los estos. Y con los morconos, aparentemente, también. El tema es... ¿Víctor quién coño era? No me acuerdo de Víctor, o sea... Básicamente, soy el Khan de los morconos de facto. No recuerdo a Víctor yo. Debería conocer a todos los morconos. A Víctor no lo conozco. Este sí han respawnado con el cambio de capítulo. Más experiencia. Una cantidad de bichos que habrá por el mundo ahora. Más pasta, más experiencia, me voy a quejar yo. Eso sí que no me apetece tener aquí cerca de base. A ver, vámonos a Tabar, que quiero hablar con Caja. Capítulo 2, después de 25 horas. Joder. Si encuentro por aquí algún combustible más que robar. Nunca entré en Tabar con las gafas puestas. La gente me va a parar aquí, tío. Más combustible, más mejor, macho. Mira que tengo mucho ya, pero... Este ha vuelto a respawnar. No sé por qué spawnea uno aquí siempre, pero mira. Caja. How's it going? No sooner do I resume my work as an oracle than it becomes a nuisance, as it always does. I know just what you mean. El drama de relaciones ha vuelto. It's time I turn my attention to more important matters. I have just the thing. The Skyan's Dark Elex. We still know next to nothing about it. And seeing as you're the expert in Elex, maybe you can look into this new purple stuff. I've been thinking about that too, and I know just where to begin my investigation. I'll need your help, though. You got it. We Berserkers worry more than anyone about the Skyanids. Ya. In a way, they're not No habéis unlike hecho the nada. Alps mutants. No habéis hecho nada al respecto de They're los Sky slaves to Bestials Elex estos. II, and are fundamentally changed by the substance. But what is its nature? How does it work? What makes it so infectious? Does it possess a collective voice like the blue Elex we've lived with all these years? You think you can find a cure for Dark Elex infections? I won't know what I discover until I discover it. Can't do any harm to have other irons in the fire. Who knows when Dawkins' research will yield any useful results? Venga, Where do we Questling con start Caja, with por our fin. search? I have a certain affinity for Elex and mana. I can sense many of their properties, and even communicate with them. We already know that one derives from the other. But its purple form is very different. It has both replicative and infectious properties. Isolating and analyzing it without contracting the Dark Plague won't be easy. You can do Animarla, it. que las cosas están muy Always tensas do. entre ella y yo. I wish I shared your confidence. A Caja le gusta que le comas las I will pelotas. need a sample in its pure form, however. I can't understand how it works unless it's active and whole. And preferably attached to a living organism. I think I know where this is going. Yes, I need fresh specimens of Skyanids for closer study. Most of the beasts we've fought so far have been in a transformed state for several weeks. What I need are Skyanids that have undergone a recent mutation. One of our scout troops spotted a young herd of smaller Skyanid specimens south of the fort a few hours ago. It appears they were created from a pack of spinehounds. We should track them down as soon as possible. So if you're ready, I suggest we move. Venga. Let's go pay those mini Skyanids a visit. All right, come on then. Al que ha dejado el grupo. Pero Caja se ha vuelto a unir. Our scouts Después de spotted 20 beasts over horas. there. I hope they really are just small specimens. We're about to find out. Jax es tan cool que ni siquiera necesita abrir la boca para hablar. Ganando el logro líder militar. Oye, Caja, me has timado muchísimo.
sea, mientras me hablabas me han atacado por tu culpa. Espérate, lo de que no me he unido a ninguna alianza, ¿por qué lo decía? Joder. Dame una experiencia. Lo bueno es que no tiene ningún ataque a distancia. ¿Qué me ha dado eso, tío? No sé qué cojones ha dicho. Espérate, ¿qué logro de Steam me acaba de dar? Ah, no, has conseguido 5 acompañantes. Vale, nada. Que me he asustado por un momento porque tengo miedo de que no me deje unirme a alguna facción ahora. Esto no sé como un dragón del desierto. Me acabo de robar la experiencia. ¡Coño! ¿De dónde coño has salido tú? ¡Hijo puta! ¿Caja acaba de morir? Creo que Caja acaba de morir. Ah, no, no. Caja, cabrona. Get behind me, pero si no haces nada. ¿Por qué no me salen en el mapa los putos aliens estos? He estado mirando el minimapa y no salen. Tengo un píxel de vida. Necesito una cama. ¿Estás looteando tan tranquilo? Yo, los putos aliens no salen en el mapa, macho, cuando están agregados. Menos mal que no tiene ataque a esa distancia. Estoy jodidísimo si no. Espérate, lo looteo caja y luego hablamos, ¿vale? Joder, ¿qué coño se ha caído el cabrón? Caja, háblame. Damn it. They may be young, but they're still dangerous. Probably infectious, too. Maybe if I take a closer look at where the transformation took place, that will suffice. They must have spent several hours there. Just take me as close to where they were transformed as you can, and I'll conduct my research. Tenemos que entrar ahí. Tengo un píxel de vida. No quiero gastar tanta comida. Aquí tiene que haber alguna cama. Este Elex canta con otro... Hostia, el faisán de la plaga, mierda. Si lo hubiera reventado hubieran muerto todos. Hay Elex natural aquí también. Ah, mira. Fantástico. Caja lo que tú digas, hermano. He hecho una siestecita aquí mientras investigas. Shit. We've received new orders from the very top. The barriers won't be able to hold the crowds much longer. If the situation gets any worse. It's just like I thought. Has cortado el audio I log. can sense the dark Elex. It's everywhere. And it recently transformed those beasts right here. ¿Y no te va a transformar a What ti? else did you find out? The change involves a great deal of pain. The wailing of the creatures is still thick in the air. There's nothing they could do to resist. The transformation was fast, following infection just a few hours before. That would mean... Yes, once an animal of this size has been infected, it's only a matter of hours, days at most. Le llevo before it 33 días changes. in-game, creo. What does Infectado. that mean for infected humans? There's no way of knowing. I have no human specimens to study. Sí que tienes uno. Well, except for you. But for Ya ni whatever cuenta reason, conmigo, you're a Caja. special case. We can't generalize conclusions based on your experience. La llamo especial. All right, then. So what do we do now? I've learned as much as I can here. I need bigger subjects. I'll instruct my men to monitor the Skyanids. As soon as they report any new transformations, I'll let you know. We have to get to the bottom of this. This is the Kaya I know and love. Please, there's no time for this now, so just stop it, all right? I wasn't finished. It's best if you leave me alone for a while. Se ha rayado. I need to concentrate Estaba dando la and see what I conversación que can dijo see antes from this de que me place. fuera a dormir. Vale, pero Caja al menos ya es companion de nuevo, ¿no? Don't disturb me now. Ah. No me molestes. Oye. Espero no haberla rayado completamente. ¿Qué es ese sonido?
Ah, vale, vale. Ahora está haciendo como que está investigando el Elex. Vale, se ha rayado un poco la quest. Le ha bugueado al irme a dormir justo cuando ocurría. Esos sonidos, ella absorbiendo la energía del Elex oscuro. ¿He dicho qué coño es? No tiene demasiada vida. ¿Es un puto dron? Dron francotirador. Los cánticos del Elex, tío. I don't get a handle on it. That thing is going to happen to me. I should have known this woman would show up again. Did you have to recruit her? Está hablando de picha. Good at what? Well, Her only talent is for causing trouble. Digo, qué mujer, a ver si he visto un fantasma o algo. No, está hablando de picha. ¿Está celosa o algo? I don't want to hear about it. That's your problem. Las dos están celosas mutuamente, pero nunca tuve nada con bicha. Sígueme simplemente como compañero normal. ¿Por qué hay un dron francotirador ahí? Y está de chill con los bichos, ¿sabes? Hay saqueadores ahí peleándose contra algo. Mierda. Es un dragón de estos. A ver, es muy flojo, por suerte. Creo que es su espécimen más bajito. Mira afuera. A ver, se pueden llevar de muerte, pero coño, es que no solo se llevan de muerte, sino que ya Bitch había comentado algo rollo como que está celosa. Aún sigues teniendo algo con esta caja, ¿no? En plan, puedes decirme que te cae como el culo, pero... Hostia puta, eso no estaba ahí antes, ¿verdad? En el capítulo 2 han spawnado bichos un poco más tochos. Eso es un puto cíclope de estos, ¿no? Dios mío. Es el bicho más tocho que he tumbado en el juego de momento, pero no sé si me animo a tumbar otro de estos. No estuve aquí antes. Parece que hay saqueadores, o saco. 69 del exit, nice. Queda poquito para el nivel 24, pero aún quedan 6 niveles más para unirme a los clérigos. Ahora vamos a echarles un cable a los clérigos que parece que tienen problemas aquí. Chicos. De hecho, vamos a mirar la tienda. ¿Habrá repopeado algo por cambiar de capítulo? Just look at what became of them. They had an enormous modern city, and now they're holed up. De hecho, a Caja la conocí en la ciudad cúpula. Solo tienen dañado las células de energía, me las voy a llevar. Yo sabes que te voy a vender la mierda. Uff, buen dinero ahí, Buen dinero ahí, me gusta. Escopetas a la mierda, el láser de albo es una puta basura, parece. No sé por qué me acuerdo los Legos, pero mira, me los guardo. Buena pastancia aquí, Buena pastancia. Estas mierdas nunca las uso, pero bueno, valen 20 solo. Merece la pena venderlo. Sí, 100 cigarrillos. Buena pastancia, A ver, los precios de armaduras y tal son muy caros en este juego. Por eso no me compro de las de tier 2, porque estoy esperando los del tier 3. Pero buena pastancia se puede sacar. Una pequeña aventura. Mira eso, 14k en un puto momento. Está bien. Lástima que la tienda no haya repopeado. Supongo que sería demasiado OP, pero... Oye, ¿a quién le molesta ser OP? Pero los drones esos estaban por aquí en la cinemática, más o menos, ¿no? Estaban como más para allá. De hecho, nunca exploré ese sitio. Mira, sí, ahí están.
Hay algo aquí. Rato de juego, pues no es una cueva, 100 de experiencia es un 100 de experiencia. La mayoría son melee, por suerte. Oh, caja con sus hechizos de fuego, por Dios. He echado menos a alguien útil de verdad. Falk era útil con Stagger y tal, supongo, pero no siempre, la verdad. Coño. Pues una persona contaminada por ahí. ¿Cuánta experiencia va a caer aquí, tío? ¿Cuánta experiencia y dinero va a caer aquí? Uf, pero qué gusto. Este láser está muy bien. Aún así me gustaría mejorarlo aún más. Eso sí, incluso si repopearan cosas me costaría 40k de dinero. Lo cual es una absoluta barbaridad. Llevan espadas de albos. Bueno, supongo que tiene sentido. Venga, muérete. Hostia, ¿y este? Pensaba que no quedaban tantos. Mierda, esos drones son los que más joden, porque tienen mucha más puntería. De aparte meten bastante. Joder, mira lo que meten. Sí que meten, sí. Tiene más puntería que los robots normales. Me queda uno solo. Ala, todos muertos. I need to talk to Crony U4. He's more wired into these things than I am. Pensaba que tendría que informar a los clérigos más que a Crony, pero... Tú sabrás, Jax. La verdad es que sobre estos temas quería informar a los clérigos. Que son sus putos drones. I wonder who's buried here. Families from the old world? Or clerics. Yeah, I guess that's possible too. Yeah. Yes. Un pan ahí tirado. ¿Qué coño tiró un pan ahí en un barril? Lo que quiero dar una vuelta es para ver si hay combustible por aquí, porque es muy posible. En zonas así. Qué raro que no había explorado esto antes. Nunca lo había visto desde fuera. Plato. Un plato es un plato. Rajoy Dixit. Oye, buena experiencia ahí. Me quedado un par de bichos y 24. Depende de lo tochos que sean, porque a lo mejor incluso un bicho me sirve. Que se le vea más rápido, sí. Mira. La puta rata, tío. ¡Me agreo! Es que el juego, por eso pongo lo de exclamación de Elex en el título. Porque en cada stream que hago del juego alguien pregunta de qué va el juego. Es peculiar. Poción de piel férrea, ¿qué demonios será eso? Piel férrea. Más uno de complexión, oye, no me voy a quejar. A lo mejor gastarlo después sería buena idea, pero... Como en todos los Gothic, no las potis te las guardas para el endgame, pero es que, joder, qué pereza. A ver... 12k por nivel aquí. O sea que unos 60, 70k de experiencia me faltan para el nivel 30. Es bastante. 60-70k en un juego como este. Los bichos más tochos que tomo me dan medio K. Y son tochos de verdad. A full misiones. Para estos enemigos será importante robar el sistema. Hablar con Crony puede ser importante también. Las misiones principales tienen que dar una burrada de experiencia.
Oye, ¿para qué les pago? No han limpiado ni siquiera la zona de los cadáveres. Ronnie. I need your help with a couple of crazy robots. Analyzing. Radio transmissions from mechanical clerical units demonstrate severe abnormalities. Yeah, I got that. You've also analyzed their malfunctions. What about them? Insufficient information. Data exchange with Central Cleric Console required. Central Cleric Council? You're talking about the old world machine on board the rocket. Callahan. Esa la tienen los clérigos, creo. Acknowledged. La han extraído. Repeat. Shit! My head! La vida está peor el pobre. Well then, looks like I'll have to pair you with the cleric's almighty god. Somehow. Acknowledged. I'll take you to him. I'm interested to see what that box is spitting out now anyway. ¿Qué sale de esa caja? Tiene una misión él. Venga, vamos a hacerla también. Let's do this. Así de paso lo recluto y lo tengo que... Como de todas formas tengo que llevarlo. Alien technology located nearby. Due north. Okay. And let's see what we find. A ver qué tal combate Crone, que no lo he usado en este juego aún. Well, Tengo poca vida, that was certainly, ¿Qué son estos? Stand by. Oye, no está mal, es un puto francotirador el Crone. ¿No son putos aliens? Pensaba que eran más mutantes que otra cosa. No, los aliens supongo que la mayoría son mutantes también. scene. Looks like alien agitators. ¿Qué le ha pasado a la cámara, tío? Guarding something. Se me ha ido la puta a la izquierda. Está volviendo, está volviendo. Tenía un tren de juguete el tío. Estoy colectando juguetes por aquí. Likelihood that agitators were guarding technology downgraded to unlikely. Items discovered correspond with agitator equipment. No other items. Yeah, their armor is pretty good for a scout troop. Te creas. Enemy troop objective likely to be installation of unknown apparatus. Whatever. Their history. Troop equipped with mini control nodes, capable of rapid deployment in any environment. Similar to ALB equipment for infiltration of alien technology. We're listening in on someone? You mean a bug. Control node chip. Accurate. So they've deployed these things at strategic points across our territories. Who knows where they've already been using them? Explains why their attacks have been so effective. You compared their technology to ALB technology. Does that mean... ALB and alien data transfer methodology similar. Finally we catch a break. So we can use our tech to connect with them. Data compatibility with our systems 85.9%. ¿Cuál es la casualidad de eso? I can work with that. Ya es una casualidad enorme que los aliens sean bípedos. Searching, little fella. La posibilidad, no Let me know casualidad. if you strike it lucky again, okay? Acknowledged. Bueno, pero no le puedo hacer nada, ¿no? Hay una poti de Elex aquí, perdón, Crony. Mediana, además de las que me gustan. Tengo que aprender a fabricarlas, macho. Vamos, el vino me sirve para la poti precisamente. Nice. Una poti hecha con base de vino. Viven bien los cabrones. No, joder, pensaba que era un dragón de roca de esos. What's up? What are you trying to say? Fine, don't tell me. Y corre 2 de 2. Ve la canción de Iggy, tío, en el puto principio del juego, el concierto, que hay una zona entera para el concierto, anfiteatro. El tema es... Efectivamente, Kalana está ahí. Yo ya lo había encontrado. Voy a llevarlo. A lo mejor los créditos me dicen que no, pero... Que lo intenten. Solo 6 niveles más.
Y soy un puto regente de estos capullos. Vale, la capacidad de vuelo ha aumentado considerablemente. Vale. ¿Puedo unirme a vosotros aún? Sí. Initiating connection process. Dan poca experiencia estas misiones. Okay then, let's go. Y los clérigos no dicen nada, ¿no? Insufficient information. Data exchange with Central Cleric Console required. ¿Y eso qué es? I know. So let's make the best of it. Pedazo USB más raro, ¿no? Commander, connecting. Connecting. The apocalypse approaches. Come to Callahan. He will save you. Who is that crony? Is that the rocket's AI? The apocalypse approaches. Come to Callahan. He will save you. The apocalypse approaches. Come to Callahan. He will save you. Turn it off, little buddy. Analyzing. Central Cleric Console stuck in feedback loop. Well, no shit. But what caused it? Besides the fact that it's ancient technology and was made to command the cleric military forces. Initiating analysis protocol TGRG-35C. Please wait. Please wait. Wait. How long will this take? Unknown. Initial approximation. 123 years, 30 days. Wow, fine. Let's leave it. We can still figure out what went wrong here. Can't you at least stop it from fucking up and giving out more attack orders to the machines? Acknowledged. Connection between Callahan Bueno, and ya es cleric un algo. robots terminated. Great. Then I suppose our job here is done. For now. Maybe they were just a few burned out circuits. Who knows? Come on. Let's get out of here. Acknowledged. Bueno, pues mira. Ha funcionado. Las quests principales de T2 veo que dan muy poca experiencia, pero también supongo que tenía que estar aquí hace tiempo ya. Vale, me quedan solo dos quests principales ahora mismo. Sin piedad, que las de los morconos, y fragmentos enemigos, que es la de viajar por el mundo. Hostia, ahí arriba he estado una vez. He estado una vez ahí. Aquí hay un convertidor casi intacto aún, ¿eh? Es que Morconolandia, aquí también he estado. Morconolandia hay uno. A ver, vamos a ver cómo de tochos son. Habrán repopeado todos los bichos, claro. Warning. Mutant activity detected in this area. Cause unknown. Good to know. I'll be careful. Be careful. Necesito más combustible, tío. Hay una rata gorda. Una rata muerta. System optimization initiated. Recommend environmental analysis. Una bolsa grande de Elex II, de hecho enorme. Vamos a abrirlas, por cierto, que tengo unas cuantas acumuladas. ¡Ay, la poti! Puntos de habilidad más 1, puntos de tributo más 1, para adentro. Bolsas de Elexit. Bla, 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 bla. Here we go. Good. Nice. Digo, en orbe he dado como 200. Tampoco es que sea mucho, ¿no? ¿Pueden saltar o qué? No, se quedan ahí simplemente mirando. Hostia, sí que saben saltar, tú. Eso lo había visto de fuera antes, pero nunca lo había limpiado. Tío, yo no puedo saltar esto. Bueno. Pillos de dientes, tío. Si te encontrara o encontrase un puto trozo de combustible más, sería la hostia. ¿Se podrá subir esto? Supongo. Nah, complicado. La mayor parte de los aliens no tienen ataques a distancia, tío. ¿Qué ha pasado? Mira cómo se pira. ¡Hostia! No he pulado el tritón, ¿no? No.
Que sí que se han puleado más aliens, eso seguro. Critical risk. Creo que aquí abajo vi algo. Creo que abajo, aquí en el metro, había algo. Verdad que siguen teniendo pollos de esos explosivos y nunca los aprovecho. ¿Qué es esto? Holo proyector. O sea, aquí abajo hay alguien, pero no saben llegar a mí. No aprovecho los pollos, tío. Tenía otro. Está atacando a Crony el cabrón. Son nivel calavera para mí, Poca broma. Crony, buena esa. No me voy a quejar. ¿La has cargado? ¿Eso qué coño es? Eso parece más tocho. El pollo, el pollo, el pollo. Avanza más, avanza más. A ver si puedo tumbar al pollo. No, pero no te tires para atrás. Vete para allá, vete para allá. Joder. Si consigo tumbar un pollo cerca de uno de estos, a lo mejor me lo cargo de un todo. Hostia, demonio parásito. Mira la cantidad de vida que tiene esa mierda. Acércate al pollo, acércate al pollo. Pero tío, acércate al puto pollo. Acércate más al pollo. Ah, vale, que no explotan ahora. Bueno, pues mira. Hostia, estos sí que disparan, guadañas, tú. Se me ha olvidado. Espérate, los pollos explotaban. Ah, no, estos son pájaros de la gruta, no pájaros del vacío. Me voy a cazar aliens, tío, con una mierda de vida. Es que soy un puto pleb. Hostia, ¿y estos de dónde coño han salido? Pues me roben al alien, eso tiene que dar como medio cada experiencia. Medio cada experiencia, efectivamente. Personas contaminadas, tío. Primo. Estos eran los que estaban en el metro dando por culo todo el rato. Buena esa, Crone. Crone ya está siendo más útil que Falk. Bueno, con Falk hemos matado a un cíclope, así que supongo que no me voy a quejar. ¿Qué cadáver tengo aquí? El pájaro de la gruta, tío. Que me ha subido la destrucción matarlo. F. ¿Eso qué coño es? Boom y adiós. He encontrado un puto legendario aquí. Que se llama Boom y adiós. Pega menos que mi láser. Pero bueno. Munición de cañón. 3.6k. Se puede vender a buen precio. Aha. That's the first of the DNA fragments Dawkins wanted. I need 3 more. Así que esto me dará 2k de experiencia apenas. I should tell him about it. Vale, 2k por esta. Sin piedad los morconos. Morconos me da un poco más de pereza y creo que me voy a enfrentar a ellos a lo bestia, Eso no suena bien. Hostia, Caja está por aquí. ¿Qué hace aquí Caja? ¿Qué hace aquí Caja dando una vuelta? ¿Se acaba de tepear? Bueno, es una maga. Puede hacer lo que le da salga las pelotas, supongo, pero... Hemos pillado a Caja teleportándose por ahí. ¿Sabes qué cosa? Pues Stein, no estabas ayer. Que se me bugueó el juego, el motor gráfico. Y con esos mismos colores empieza a abrirse como un agujero de gusano en medio de un edificio. Y empieza a ensancharse tanto que me come toda la pantalla. Yo estoy en plan, ¡coño, qué es eso que me va a matar! Ah, no, vale, es un bug gráfico, simplemente reinicias el juego y desaparece. Pero era muy similar el puto efecto. Era muy similar. Me rayó un poquito, en plan, ¿qué cojones está pasando? Es que también era negro y rosa, además era de los mismos colores y todo. ¿Quién cojones era Víctor? Ah, coño, hablé con este chaval solo el primer día que vine a Morconolandia. Nunca volví a hablar con él.
We should join forces and fight the Skyans together. The Skyans? ¿A qué me pedirían hacer toda la cuesta de Morconos para que se unan a nosotros, supongo, no? Fight them. Let them run amok. Let them cripple the other factions. It only helps our sacred mission. Humanity will be wiped out. Ha! You don't understand our sacred mission. Estás haciendo perder el tiempo, jodido pirado. I do. Just not a huge fan of the Es el, destruction creo que es el of peor de los mankind is all. Morconos y curiosamente es su líder, ¿sabes? Bueno, no del todo. Before it's too late. Oye, que mató al Khan. We must destroy the heretics. Wipe them out. Punishment will be swift and just, for we relieve them of their suffering. We will purge the diseased growths. Replacing our species with another doesn't strike me as the best way to achieve your mission. The Skyans will destroy humanity, yeah, but Magellan will still be populated. I take your point, but there is no viable alternative. We Morcons won't bleed to protect humanity. It is our duty to eradicate our species in the name of balance. But the Skyans will be here long after us. Estupidísimo. Doesn't sound very balanced to me. All right, I'll humor you. If you have all the answers, what would your plan be? How would you stop the Skyans? Unimos todas las facciones y les reventamos el puto culo. There's a new power at Caracas. One that'll take the fight to the Skyans. And how exactly do you know this? Porque yo lo dirijo. I'm sort of in contact with them. But they need support. Without it, they'll fail for sure. I would like to say I admire the Ahora está cambiando un poco de parecer. Bien, but in bien, bien. truth, Claro, aparte les encanta la puta guerra, son básicamente de corne, o sea. you're talking about the berserkers, yes? No, 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 no. Disillusioned rabble stuck in the past. They think creation is something to be valued. They are perhaps the greatest heretics on all Magellan. They must be eradicated. Me apunto a I'm erradicar not berserkers, talking about the pero no hablo de ellos. berserkers. This is a new community. One that's only starting to affect El things. sexto poder. Well, who are they? How many men do they have? Where are they based? What are they planning? I'll gladly tell you. As soon as you promise not to stab me in the back. Before I even consider taking you seriously, this power needs to prove itself. Is it remotely capable of fighting the Skyans? Let's No, see, está siendo shall we? razonable. The Skyans have begun to deploy their troops across Magellan. Ahora parece ser más razonable, en plan, si tanto dices que ese poder va a detener a los celestiales, demuéstramelo. Algo me dice que estos pavos en un principio poblaron la Tierra, tío. Tienen la misma gesticulación, armas muy similares. Igual la humanidad salió de ellos, eh. Están aprovechando los santuarios de Calaán. O sea, eso me hace sospechar aún más lo que acabo de decir. They're occupying strategic points all over the world. It seems the interlopers intend to use the old world infinite sky structures for their own ends. But this is irrelevant right now. If this new power is capable of defeating the Skyans, then, and only then, do we have anything further to discuss. Fair enough. Can I assume you'll hold your fire long enough for them to deal with the Skyans? Very well. We'll wait. For now. But be warned. This power needs to demonstrate its effectiveness soon. We won't delay for long. Shit. No, pero el cometa está claro que lo han mandado ellos. Pero yo creo que incluso antes del cometa igual han visitado esta tierra Dios sabe cuántos millones de años antes y ellos metieron aquí los humanos para criarlos, para luego recolectarlos o hacer Dios sabe qué, o es un experimento fallido o algo así. Porque es que son demasiado similares los humanos y hasta la tecnología de
Hostia, antes tenía como un cuadro aquí. Creo que no, ¿no? En el ratón. Qué raro. La tecnología pre-cometa es compatible con la suya. Es muy extraño. Vale, 3 de estas, claro. Símbolos de tal. Tenemos que matar agitadores y curadores. Mira, hay bastantes, ¿eh? Esta facción tiene que demostrar que es capaz de cargárselos. Ergo, Jax va solo. Ah, voy a comer un poco. ¿Cuánta carne tengo de todas formas? Esa era la última. Hay que pintar un poquito más de comida. La puta sopa de chicle, tío. La sopa de chicle. Coño. ¿Cómo se marcaba? Señala uno rápido. 7. Commander, additional control node chips located. A terrace, crater region. Lo veremos, Crony. La Lactulufnan. Please repeat last. What? Located. Control chips. A terrace. Outstanding. We should run another compatibility check with those things. What would you need to take control of these chips? A virus? Special control algorithms? Anything we haven't considered yet? Information insufficient for reliable projection. Why'd you have to say that now? Response to last inquiry accurate based on fact pattern. Great, but at what point is it a fact for you? 80%? 90%? Threshold for functional certainty depends on nature of query. Right, that's what I was asking. Después. Es contra aliens. Hay un garrapetre también por lo que vengo. ¿Dónde va? El pan no da una mierda de vida. Un trocito de mapa que está mal hecho, Hay como 20 personas en el puto estudio. Sorprendente es que hayan hecho un mapa así. Hace tiempo que no looteo combustible, macho. Vamos a ver cómo de duros son. Parece que no mucho, Oh, tienen jetpacks, eso sí. Primer enemigo al que me enfrento con jetpack. ¡Hostia, y tepeos! ¡Qué chungo! Mola. Un poco gilipollas. Buena, Crony. Buena. Pero buena. Si puedo traerlos poco a poco, mejor. Parece que ahí hay otro. Ah, no, hay que lootearlos. Con jetpacks. ¿Ha disparado este? Puto Crony. ¿Qué recogen juguetes? Es que eso te me raya un poco. A ver, hay dos cosas que me están rayando respecto a los juguetes. Un coleccionable un poco raro que hay por ahí es una serie de dibujos infantiles que están marcados como ninguna otra cosa en el juego. Y luego hay juguetes que estos aliens están recolectando. Sobre todo juguetes. Los putos aliens lootean juguetes. ¿Por qué? Hostia, ahí como entraba una granada, Tengo, de hecho, pero es que no hace mucho daño. Recolectan juguetes, míralo. De hecho, están cerca de un tren. Se ha creado prácticamente todo el pueblo ahora. Uf, meten bastante, Es mejor que no meten. Mierda. Meten mucho, tío. ¡Hostia! ¡Eso es una granada! Es que dos con láseres contra mí solo. ¿Eso es otra granada?
Están buscando Warhammer. Han venido aquí porque han consumido todo el plástico de su planeta y no pueden producir más miniaturas. Yo lo veo como motivación, para invadir otro planeta. Imagínate que hay un planeta en el sistema solar que tiene Warhammer más barato que nosotros. ¿No iríamos ahí? Porque el auto-aim me apunta a ese que está tomando por culo. Bueno, a ver, morirá. He visto algo a la derecha, con garra fretea. Casi todos muertos. Tengo que hincharme a panes, tío. Todos tienen trenes de juguete, ¿eh? Tienen un montón de trenes de juguete por algún motivo. Y como digo, un coleccionable muy raro. Son dibujos de niños esparcidos por el mundo. No, ni siquiera eso. Imagínate que, yo qué sé, imagínate que en Marte hay vida consciente. Pero nos cuesta comunicarnos con ellos y tal y cual. Pero descubrimos que tienen Warhammer. Pero en plan, una caja inicial te vale 10 euros. Con su economía local. Es que vuela el instante, tío. No, saco de dormir aquí. Para repopear vida sin tener que comer 400 panes. ¿Cómo va a engordar Jax así, tío? Le pones forzarlos al melee también, entonces no me disparan. ¿Queda alguien? El curador por ahí. Y el curador. El curador mejor dejarlo solo. Sí, ¿no? Solo queda el curador. No, no solo él. O sí, no lo sé. Ah, es más flojo de lo que esperaba. Pensaba que sería un psíquico totocho ahí, pero con una maza el capullo. Se cree Draenei, míralo. Era un par de curaduras además. ¿Qué hace? ¿Qué hace el chaval? Se ha rayado un mazo de gilipollas. Skyans are tampering with equipment from the old world. Who knows what they'll do if we don't put a stop to them. Tal cual, Jax, tal cual. ¿Cuál tal? ¿Cuál talas? La de pasta que voy a pillar aquí, tío, porque toda esta mierda es vendible. A diferencia del 1, aquí looteas las armas de los enemigos. Lo que le he echado mucho de menos de los Gothic clásicos. Stop. Y de experiencia tampoco está ni tan mal, ya casi 25. ¿Hay de balas? Pocas. Joder, los cakes enfermos son 2 balas y 100 de experiencia. Y las balas recuperas al instante. Porque solo eso ya costó más. Me encanta one-shooter a la peña que salga volando, tío. ¿Dónde podría encontrar más PTs 3 de estos? Me pregunto. Bueno, los morconos parece que son nuestros, ¿no? Entonces me pregunta qué coño hago troto volando dentro y fuera de su ciudad. ¿Que he tardado mucho en limpiar todos los putos aliens? Y he sido solo yo, imagínate si fuéramos 2. Is that so? Unexpected. And this new force of yours is responsible? Yeah, more or less. I've been investigating this force. They reside in the Bastion here in Caracas and call themselves the Sixth Power, correct? Awfully presumptuous name for a mob of heathens struggling to survive. I cannot fathom how they overpowered the Skyans. I assume you played a role in this. Well? Mira, ha salido una filtración aparentemente del Warhammer Fest. Puños Imperiales, Codex Novena Edición, Necromunda los Árbitres, El Oficio Assassinorum, Sylvaneth, Squad 1, Codex de Caos,
Cabalga Insectos, Kill Team, Horus 30k, libros de Black Library, World Eaters, Sylvaneth 2, Botan 2. Oficio Asesinorum. It's not about individuals. Just as I thought. Interesting. So, I assume you want me to... Tengo un Instagram, pero es que casi nunca lo uso. With your force? Exclamación Instagram, pero de verdad que no lo uso mucho, no merece la pena seguirme ahí. Well, fortunately for you, the Morcons don't have the resources to fight on multiple fronts simultaneously. We also need time to regroup after our recent activities. If you want to avoid tensions escalating early, I suggest you set a few things straight with your people in the Bastion. So what are your conditions for a non-aggression pact with the Sixth Power? First, you must take charge of the faction. Hecho. I don't trust you yet, but recent events have shown you have strength and guile, and I can respect that. That all? You will also report all of the Sixth Power's activities to me. And just so we're clear, I have very skilled informants. Yeah, I noticed. Play with an open hand. I want to see your cards at all times. If I believe you're hiding anything, your little band of misfits... Parece razonable realmente. Es una precaución para ellos, no se fían de nadie y... Clear? Mira. So, what is the situation up there? Okay, here's my report about the Sixth Power's activities. Go on. There's a personal matter I have to deal with, related to Dark Elex and the Skyant's DNA fragments. Could take a while. The Sixth Power is a pioneering force, but it's nowhere near ready to take on the Skyants. I keep checking in with the leaders, making sure everything's going smoothly. There's also the little matter of the non-aggression pact with the Morcons. We can't risk you stabbing us in the back. Interesting. Very interesting. I look forward to your next report. Of course, my agents will verify all this before I make any decisions. Neil. Juego bajito, dice. Vale. Tenemos este importante. Lo que me pregunto es, ¿si acabó todo esto, acabaré en capítulo 3 de golpe? Veremos. El tema es que no me siento del todo preparado para el capítulo 3 porque quiero ser nivel 30 para tener la armadura de regente, eso para empezar, porque aguantaré muchas más hostias. Y 2 rifles láser más, o encontrar algún Lego tocho. 2 rifles láser más me darían un rifle láser tocho, que ya sería utilizable de verdad. Dios, de tercera, pues de hace literalmente 20 años. Joder, y no hay ningún rumor del códex nuevo de Cadianos aún, pero tío... El alcance de los rifles en este juego es la polla, tío. Mucho mejor que en el primer juego. Coño, este era súper fácil de limpiar. Joder, la otra era bastante más compleja. Me encanta el agua en estos juegos, tío. Se ve tan... ¡Ah! Mira qué bonita. Aquí un pequeño bug parece. Sí, un desnivel. So, another usable Skyanid DNA fragment. Maybe this will be worth it after all. Es otro aquí arriba. Menos mal que me he encargado un capítulo de explorar el mundo entero. ¡Oh, saqueadores! Mira los saqueadores con jetpacks. Eso sí que no se suele ver cada día. Puta pasada, tío. Crony se ha cargado uno. Not bad. Hay que tomar el lagarto también, supongo, porque es un poquito...
con arco, tío. Va con arco el gilipollas. Conducir es un puto gusto único. O sea, yo disfruto mucho conducir, así que... Pues va a ser bien. Me ha dado una flecha. Estas gafas me molan muchísimo para lootear enemigos con armas, tío. Porque entonces no... Hostia, aquí hay un bug de ese. Entonces no me pierdo las armas que sueltan por ahí, tío. Porque antes era muy fácil perder armas. Y es lo más caro que tienen de loot, básicamente. ¡Combustible! ¡Tienen combustible! ¡Yes! Tienen combustible. ¿Ves? Hay un arco que no he looteado, por ejemplo. Y un cepillo de dientes. Y otro arco. Combustible. Disponible. Che, pedazo de torre eléctrica, ¿no? Gigante. La cabrón. Esa mierda. Voy a tumbar. No puedo disparar a rango. Puta plebada de bicho. Nivel 25. 5 más y soy regente. 12k. Sí, unos 60k me quedan. Ahora un poquito menos. Voy de balas. Hay que pillar más pronto. ¿Eso es un Lego? Picadora. Nuevo Lego adquirido. A ver cómo de buena es. 4k, vale. Bueno. Los sonidos de entorno, tío. Me encanta que estén asociados a objetos físicos del mapa. Tengo que limpiar esta zona. ¿Qué me apunta ese, tío? Dora la picadora. Tiene una bestia un poco más tocha. ¡Hostia puta! Hablando de bestias tochas. ¿Y ese capullo? Un hurtador. Ten, 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 ten. No hace falta limpiarlos todos. Segundo todos estos tumbarlos supongo que será interesante por el tema de la mega experiencia que va a dar. La puta es que darle es complicado según lo que veo. Más que nada porque vuela a tanta altura que no le puedo apuntar. Se pone justo encima tuyo y no le puedes dar. A melee da más miedo que a distancia, he de decir. Crony, echa un cable, porfa. Me tiene que dar como casi medio K de experiencia, Hay que baitearlos así, si no, no lo tumbas. Más que nada... No, si a lo mejor lo tumbas, pero también te tumba él a ti. Ese es el problema. Esta mierda es capaz de tumbarme de una hostia, probablemente. 4.30. Está de puta madre. Frecuentemente son 240 de estos y subo a nivel 30. 240, tío. Pica. Chu.
Que renta limpiar bichos. Dan bastante experiencia los de nivel alto. Ah, y dan dinero también. El Elex oscuro aún no lo aprovecho para nada, tío. Tengo un montón. O sea, tengo cientos a estas alturas probablemente. Hostia, ¿qué habrá ahí? El hijo de botín. No hay más chatarra que otra cosa también. Ah, es útil para crafteos. Vale, queda solo una de estas. A tomar por culo, es la más lejana. Puedo pasarme por el convertido de Elex de paso a ver qué hay. Unusual geological formation detected. What are you saying? No explanation available. So you just wanted to show me these rocks? Affirmative. Oh, that's almost, Una roca top guay, ¿sabes? Una roca top guapa, amo. Respetable, Crony. Dios, qué recuerdos de aquí con el puto arco intentando con 10 flechas intentando tumbar a estas bestias. Costaba una puta barbaridad. Eran prácticamente inmatables en aquellas épocas, macho. Parece que llevo un traje de... del Crisis, tío, de esos. De nanotrajes. Velocidad máxima. Tengo más vida, más experiencia, así que todos vais a morir. Como he pasado de las questline de los proscritos, por cierto, es que... igual que en el 1. Sudo pollas de su historia, tío. Tantísimos hijos de puta. Me he convertido como está. Tengo un combustible. Aquí seguro que hay combustible. Es una puta gasolinera, o sea... Está hecha para eso. No parece. Hay un par de arcos. Un montón de flechas. Warning. Combustible liquids detected in soil. And what does that mean for me? No immediate danger detected. Recommendation. Drilling. Tunnel. Un puto Draco en estos niveles, ¿sabes? No immediate danger detected. Recommendation. Drilling, tunnel work, or mining should be carried out with extreme caution. Que encontrar los depósitos de combustible. Que los depósitos subterráneos de combustible están en plan... O sea, combustible, loco. Pero no es el tipo de combustible que yo buscaba. No son los droides que busco. Es difícil en el primer juego, era entrable, creo recordar. El convertidor, ¿qué pasó? No creo que sea entrable como antaño, ¿no? Ni de coña. Pero arriba tiene que haber algo. Recuerdos en el 1 intentando subirme así. Converter effectiveness, 0%. Monitoring units, 0%. Elex purifying unit, 0%. Cooling units, 0%. Analysis complete. Luz de Calaan. Recommendation. System restart required. Want to restart the converter? Acknowledged. Restart required to evaluate repairs necessary for system relaunch. I don't think that's the best idea. We should be happy these things don't work anymore. Oh, no me hace falta el rifle láser mejor ya, 3 puntos de destreza y 2 puntos de intelecto. Y por eso me estaba guardando yo de más las stats, tío. Mira esta puta mierda de arma. Best Lego in-game de momento. Hostia puta, esta mierda va a one-shotear que te cagas. Totalmente random, tío. Mereció la pena ir al puto convertidor de mierda. Oh,
fucking there, tío. Encima una poti grande de estas, que no son demasiado útiles, pero mira. Tengo ganas de probar el arma. A ver. Razonable. Y mira que ahora subirme destreza me cuesta 5 puntos de atributo por nivel, ¿sabes? Muy caro. Pero por eso ahorro estadísticas, para luego de golpe poder usar un arma. Solo me falta una armadura chetada. ¿Podré matar al troll que hay aquí? A ver cuánto le hago al troll. Joder, pues le hace un daño más que razonable, ¿eh? Joder, un puto troll del bosque es tumbable ahora mismo. $600 de experiencia por la cara. Not bad. Ni siquiera tengo armas de plasma aún. Solitario de 2 toques, ven. Tengo que comprar más células de energía. A ver qué costeo el troll. Parece que un microscopio. Mira estos. Hostia, es un mediante de estos, como los odio. No, ya no son tan problemáticos como antes. Dios, es que ni las arañas aguantan, tío. Este Lego es la polla. El Lego de grindeo de experiencia, ¿sabes? Y justo ayer me gasté 20k comprando el arma que estaba usando antes. A ver, la he aprovechado, he matado un montón de bichos con ella. Sin esa habría sufrido. Y 20k tampoco es tanto dinero. Ahora mismo. El puto Lego así tan gratuito, tío. Es que ya puedo aniquilar. A las bestias normales, a la mayoría las puedo aniquilar como de un toque. Dinero puedo grindear básicamente infinito ahora mismo. Vamos a ver contra los aliens. Tengo mierdas de estos, como los odio. Eso es lo mejor, es no despegar, porque si alzas el vuelo, el capullo se entierra. Es mucho más fácil de matarlo cuando no está bajo tierra. Aunque parece mentira. No parece mentira, ¿verdad? ¿Eso es un puto gigante? Esos cuestaban. Bueno, antes costaban al menos. Es un gigante. Coño. ¿A ti qué te pasa? A ver. No, le ha dado crono el cabrón. Me gustaría quitarle al humediante primero. Ah, se está peleando contra los aliens. Es un chacal. Voy a matar a los dos. Hostia, tienen ellos humediantes, básicamente. Solo que se llaman cocatrices, tío. Los gigantes estos tiraban... Esos son aves paisanes de la plaga. Voy a ver si consigo pulearlo y matar al faisán al lado. Estos tiraban guadañas, tío, a distancia. Oye, pues es muy tumbable, no hace falta ni siquiera matar al faisán. Además me subiría destrucción, supongo. Meto más que Crony ya. No sé si meto más que Caja, probablemente, pero es que Caja tiene un DPS lamentable. Mete daño, pero dispara una vez cada 10 años, más o menos. Un gigante se tumba al instante. Dios. Probabilidad de emboscada. Yo soy la emboscada. I am the danger, Ronnie. Leiden. Yo soy la emboscada. Pues doneta la cueste. That should be enough material for Dawkins' research on Dark Elex. Ya casi 26. Time he finally got some useful results.
Todas las quests principales son en un principio terminadas. Voy a guardar aquí una separada. Princess, la voy a llamar. Siento que estos 2 últimos días hemos avanzado una barbaridad. Me gustaría tener más combustible también. Pero bueno. Dios, no quiero matar con un matón. Debería comprar más energía, espérate. A lo mejor me cuela ahora otra quest directamente. Fuck. Maybe you have some time to spare right now? What do you have in mind? My next step towards mastering the art of humanity. I will help someone in distress. That is a very human thing to do. Okay. Just don't tell me you need someone to put themselves in danger so you can rescue them. There is no need for that. Such a person already exists. Rolf, the hunter, has been set upon by wild animals in his hunting grounds. I calculate that if we do... Hold on. You know that one of... What the fuck, Falk? Cojones, Where is Falk. he? As... not far. Then let... This... Jax, there is a question that I must put to you. Do you feel that your behavior has been slightly... Está en peligro, Falk. Yeah. We should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Nadie se queda de chill. Misión aceptada, ¿sabes? Pero el tío se queda de chill. A ver, me han contestado los de Dune. Me acaban de mandar una clave de Dune, chicos. Me acaban de mandar una... Wanna buy... Creo que ya lo haré en el siguiente stream, porque no tiene sentido ahora quedando... no lo sé, ahora veremos. ¡No me jodas! ¡Ha repopeado! No, tío. Ha repopeado putos combustibles, el cabrón. ¿Qué más vendía combustibles? Había alguien que vendía 2. Ha repopeado combustible. Me gustaría mucho maxear el combustible. Me quedan solo 15 para tener máximo. Es que ya se puede volar considerablemente. Vale, a ver. No, tengo la misión principal. ¿Hago lo de Falk? Voy a hacer lo de Falk. Es el puto Rolf ahí. Not bad este combustible ya, ¿Qué coño lo está atacando? Humedeantes, mierda. Bueno, lo había dicho. Odio los humedeantes. Este es el que se quejaba de no, me habéis quitado los humedeantes de mi coto. Tiene una animación de correr más estúpida, tío. De estos en el primer juego no había, ¿verdad? ¿Pasa algo que le haya hecho sin Falk esta misión? Damn it. At least you're still alive. That fucking android, watch! Do you think... Look, thanks... Creo que Falk no obtuvo el efecto que quería de esta misión, tío. Ay, Falk mío de mi corazón. Falcon mío. Tere, tere, tere. Este es Falcon mío. Tarda. Una pena que no tengan tanta velocidad de subida como de desplazamiento. Estoy ignorando al niño que de cagas, voy a hablar con él. When I grew up,
Ah, pues tampoco tiene nada que decirme. Joder, me cae bien. Me gusta la gente que no me hace perder el tiempo. Los Drakensson, sí, creo que hemos hablado de esto ya. Los How are Drakensson things creo que hemos progressing hablado. with Patriarch Victor? Have you been able to reach an agreement? He wants to know more about what we're planning here. Then give him what he wants. He'll find out sooner or later anyway. ¿Qué es eso? ¿Qué más da? No Are es you una sure? organización secreta. The man's a powder keg. This is his land. We'd be long gone by now if he wanted it that way. Just try and keep him happy. If you say so. Sounds like Thialg is happy with what you've been doing. That's great news. Our little resistance movement is slowly coming together. The clerics don't need to worry about their rogue robots anymore. I expected as much. But it's not over yet. Whatever's behind the machine's malfunctioning is part of something bigger. What's happening with the clerics? I can't be certain yet. Callahan, the cleric's false god. They'll never really rid themselves of that Es curse. una maldición realmente. I trust you've taken care of the problem. I can't be certain yet. What is certain when it comes to the clerics? Pero hay un respeto, me quiero unir a ellos. Anyway, thank you for letting me know. I found some DNA for you to analyze. Show me. I need to see it now. Not bad. Not bad at all. But I'll need to carry out additional tests in the field to be sure. You really want to go out there with all those Skyanids? I think I can still drag this old carcass of a body across the wasteland and survive. Sí, la verdad es que recomiendo ambos I'd dos. rather you were there with me. I've been looking at the area around the Gamera Former in Caracas. Looks like that's where the Skyans have set up their largest research center. And it's where they keep most of the Skyanid breeding cells. Can't think of a better place to get the samples I need for my own research. Let me know when you're ready and we can leave. Adam de Companion, ¿sabes? The Skyans are manipulating the old world infinite sky structures. Why would they do that? As far as I know, the clerics use them as pilgrimage shrines. Oh, come on. Just tell me what they are. You worked for the Infinite Skies Corporation before the comet, didn't you? Well, they weren't just symbolic structures. They could actually purify the air. Purificar el Of aire. course, that was a long time ago. They don't work anymore. My Quieren best guess terraformar el would be planeta. that the Skyans want to activate them to help with the processing of Dark Elex. So, they could start using them against us if we don't do something about it. It would appear that way. It isn't like they're stupid. I have all the information on the DNA fragments you wanted. Good. I'll look at it right away. Very interesting. This Dark Elex has a lot in common with ours. It gives whoever consumes it great strength and resilience, assuming they can avoid turning into a Skynid, of course. I'm only starting to realize just how old you really are. ¿Y ese comentario? I know you must have used Elex to live for so many Ah, bueno. centuries. But how exactly? Is it just a question of consuming vast quantities of the stuff? Well, I may still be alive, but that doesn't mean I have a satisfactory answer to your question. It's true, I wouldn't be here without Elex, but there's still so much about it I don't understand. So much to learn. That's why the Skyans are the key to unlocking its mysteries. They obviously solved the problem of immortality long ago. I can tell that much from the composition of their cells and DNA strands compared to my own. So you're saying the Skyans are pretty much immortal? I mean, they can be killed, but they don't die of old age or disease. Were they the creators of Blue and Dark Elex? I wouldn't go as far as that yet. The Elex derivatives could just as easily be a purely natural Sí, phenomenon. realmente concluir que no. Un puto fenómeno natural. Come on. There must be more to it than that. Concluir que fueron creados If I'm artificialmente, going no to give you more necesariamente. answers, we'll need to find out more about the Skyans and their... I'm getting... We have to make sure the Skyan...
Vamos a hacer la misión. Very good. Ronnie deja el grupo, Adam se une al grupo. All right. The object I want to take a look at isn't far, just a little closer to the former. I'll send the exact location to your adjutor as usual. I doubt we'll be able to walk around Gamera without being attacked by their creatures, so we better tread carefully. Venga, veremos a Adam combatiendo por primera vez. Bueno, por segunda técnicamente. Strange. You take the lead, and I'll be right behind you. In any case, I will continue my experiments until I can produce a cure for you. Then hurry up. Patience is key. One mistake, and I could end up killing you instead of saving you. Dos golpes básicamente para matar a un Keck, tío. Qué puto gusto. Me falta un poquito de daño ahí. Venga, Cestín, que aproveche. Falta un poquito, pero claro, eso implicaría meter muchos puntos aquí. Solo puedo meter 2. Why is this monstrosity called Gamera? The former, closest to the Skyan center in Marikor, is Alphara, the next one Betara, and so on. This is the third closest, hence Gamera. Their naming conventions seem to be based on a combination of function and distance from the Marikor center. Antes digo, este es el único sitio que he limpiado, el Gamera este. Gamera. O sea, porque yo ya he estado aquí. Es la única torre que empecé a limpiar. Por pura casualidad de la vida. Habrán respawnado con el cambio de capítulo, supongo, pero... Miras en el banco encima, qué asco, tío. Todo el mundo con los putos bancos. Hostia. ¿Era un morcón? Creo que sí. Ya ni sepa que looteo tanto, honestamente. Hostia, tienen que ser morconos por cojones. Mira lo que estamos haciendo aquí. Joder. Han respawneado, supongo. Skyan headquarters is in the north. Most of their troops and Skyanids travel down from Marikor, which is where the main former is located. Ignadon is the closest land to that, and the most endangered land of all. When do you Estas son think the las bases Skyan's main principales de forces los will attack? aliens. He estado ahí ya. Hard to say. The Albs will be the first to know. They're in the front row. Mira, va con una maza ahí de clérigo a tope. Pregunto cómo mete de DPS. Foul creature! Foul creature. Parece que sí que han respawneado, sí. Aunque estos no recuerdo los limpiado en un principio. Es experiencia free, los voy a matar. Casi 26 ya. Este láser ha sido la polla. Dios. Puto Calam me ha bendicho, tío. Bendito. Me ha bendecido. O sea, es que es el destino que me una no los salvos sino los clérigos, porque todas mis armas guay son de Calam, tío. Yes. Facilities inside the formers where they produce the Skyanids. Those creatures are bred? I assume so. Espera, no han respawneado, como lo he limpiado ayer. Ahora simplemente vengo aquí y ya está. Qué gusto. Where did they come from? Right inside those flying labs. Qué gustazo. Cómo me encanta eso de este juego, tío. Como ya me he molestado en limpiar esto, el trabajo está hecho. Mira. Todo libre. Here we are. And look what they've created here. It makes excellent food for their breeding cells. Truly remarkable. Ala. Umarath, Tihalgomath, Isola, Kodoha. Focus, Jax. You understand them? You probably would too if you'd spent a lifetime devoted to science as I have. You can see what's going on here. And if you don't get on with everything you have left to do, we could all soon look like this. Time to head back. I've seen everything I needed to see. Sí, es más fácil lo que By the esperaba esta way, misión. your son's guardian. Asker? What about him? Ascar. He seemed rather troubled the last time I saw him. You should check in on him.
It might be nothing, but Imaginas que esté infectado también de rapta al niño y se convierte en un Fallout 3. El tema es... Ulazu. Supongo que en algún momento tendré que limpiar completamente las visiones... Las visiones, no, joder. Las bases alienígenas estas. ¿Por qué no ahora? ¿Alguien ve... ¿Alguien tiene alguna objeción? Pero la putada es que no llevo companion. Pero por otro lado... Estoy OP. Quiero ver qué demonios hay dentro de las bases alienígenas. Bueno, yo me lo estoy pasando súper bien en el 2. Un gigante ahí, Dios sabe cuántas cosas más. Los gigantes lo que más puedo son las guadañas que tiran, porque por lo demás son lentorros. No tienen demasiada vida. Y aquí la putada es que no puedo jetpackear demasiado, ¿eh? Porque es que no puedo. Uf, esa mierda me dio. Pensaba que me mataría. Qué raro que no me haya matado realmente. Que tengo una armadura de pleb que te cagas. Espérate, ¿no tenías el 1? Pensaba que el 1 te lo habías pasado. Coño, no vayas directo al 2 y no te vas a entrar en una mierda de la historia. Me sonaba que el 1 te lo habías pasado. Parece que estamos en el corazón de la torre, ¿no? Deberías pasarte el 1. El 1 tiene sus problemas, no es un juego perfecto. Pero... es que esto es una secuela directa. El 1 tiene muchos muy buenos momentos. ¿Qué cojones es lo que suena ahí, tío? No parece haber demasiado loot aquí. Es el uso artificial ahí. Es enorme el sitio. Hay otro gigante. Es más grande que las torres de los salvos antes. Qué guay, Skuulljacks, tío. Nada, paso. Volveré con más armas. De momento no tengo ninguna razón para ir ahí. Oh, guardo que 2x3 en este juego. Matas un bicho, guardas. Te mueves 10 metros, guardas. Vamos a guardar aquí es muerte. Cedric, no. No está el Asgard este. Asgard. Aslan. ¿Eres tú? ¿Qué pasas todo el día entrenando? Oh, I'm glad you're here. Has perdido el hijo. What's wrong? Where's Has my perdido el son? hijo. Acabo de hablar con él. He ran away. Joder. What? You were supposed to look after him. You think I don't blame myself? I was distracted for a second, just one. But getting upset won't help. That boy had set his mind on something. When he does that, there's no one can talk him out of it. He's got some will, that one. How long's he been gone? En vez de decírselo a alguien, simplemente tenía cara de preocupado. Hours. Damn it. Could be anywhere by now. Nowhere around here. Already looked. What exactly did he set his mind to? He wanted to protect the humans from the Skyhands. Kept talking about Tavar and the former that came down there. The boy really thinks he can make a difference. Maybe that's where he's headed. ¿Te está yendo el puto formador alienígena? Just hope nothing happens to him. Joder. If there's anything I can do. Una música de caja de fondo. En solitario. Te puede hacer una cuerda separada aquí. Principis 2, yo qué sé. Me voy a llevar a caja, creo.
¿O me llevo a Crony? Para esto mejor caja. ¿Dónde está caja? Caja. Está, tomo por culo. Caja loca, que se nos ha pirado el hijo. ¿Y tú qué coño? Usa caja, no se preocupa una mierda por el hijo. Caja. Need hijo. I've received a report of new Skyanids. A couple of beasts have just been mutated. If we move quickly... Esto es más Before you importante, go, claro. I just want to say... Yeah. I'll Sígueme. Luego hacemos la misión tuya. Ah, bueno. Of course. Vamos a hacer su misión primero. I'm afraid I have bad news from Tavar. ¡Que se me ha perdido el hijo, loco! It's true, but ¿Qué coño ha pasado en Tabar? ¿Qué está haciendo el Víctor? ¿Va a puto conquistar Tabar? Están las afueras ya. there are rumors that Victor the Patriarch has assembled his troops and plans to attack. Tanto hablar de transparencia de movimientos y tal. Oscar. No. Damn it. I knew something like this would happen. They must be stopped before it's too late. Prefiero eliminar a los Berserkers, la verdad, aunque Caja no va a estar de acuerdo. Serious talk with that son of a bitch. If there's anyone who can stop him and his army, it's you. Good luck. And I'd like to say, it's been an honor working with you. Me parece una despedida, cabrón. Jarx. Tatagurak. Isura. Emir. Jarx. Coño, que la quest directamente te manda para allá. No te permite ni elegir ni hostias. El hijo se ha perdido, pues mira. ¿Qué cojones? ¿Es de noche? No sé dónde cojones estoy. Estoy más o menos donde mi antigua choza. It's going to happen to me. Damn it. Hawkins should be helping me get over my infection. Instead, I'm giving my all for the sixth power. Ugh. Está súper jodido el Jax, tú. Damn it. Where am I now? These blackouts are killing me. What the shit? Getting worse. What did I do? I just lost a few hours. This fucking infection. I'll need to take care of it if I want it to stop. El tema es, el hijo tiene que estar más o menos por aquí. ¿Puedo volver ahora al bastión a reclutar a alguien? No, espérate, no. Me ha tepeado a tomar por culo. O sea, ¿tengo la opción de irme al bastión ahora otra vez y ya está? Sí, parece que... Espérate, parece que ni siquiera ha sido un evento como tal de campaña, sino que ahora de vez en cuando el personaje se tepeará por ahí porque ha perdido un par de horas de vida. Cuando no sabe ni qué coño ha hecho. Vamos a dormir hasta el día porque paso de jugar por la noche. Aquí no voy a dormir, es un sofá. Podría dormir en un sofá, pero Jack es exquisito. Quiere una cama sí o sí. Puedes slipear si no es una cama. Vete a la cama. Me voy a llevar a Crony. Me voy a ver a Crony porque Caja va a juzgar mucho lo que vaya a hacer yo. De todas formas se va a enterar, pero va a juzgarme menos si se entera después. Crony, need your assistance. Assistance. ¿Qué coño es el Crony? Si es Falk. Falk también me podría servir, pero prefiero a Crony. ¿Tienes más láser, porfa? Coño, pues... Sí. Tienes más combustible, pero casual, ¿no? Ojalá. Necesito a Crony, creo que suele andar por aquí. Está floating por la zona. Me acaban de dar como 300 quests de golpe. Joder, ¿qué ha pasado a Caja? La Caja no me la puedo llevar. Va a juzgarme un montón por lo que a lo mejor voy a decidir aquí. Espérate, ¿y Crony? ¿Dónde está Crony? Oye, ¿dónde está mi dron? Colega, ¿dónde está mi dron?
¿Dónde está Crony? Pizza mató un caja Falk. Crony no está. Crony se fue. No está en ninguna parte del puto mapa el puto Crony. ¿No me jodas? Pues el único NPC que me quería llevar. ¿Qué caja me va a juzgar un montón? Probablemente porque los Berserkers no me importan. Y ella los ama por algún motivo. No, mira, si ese es Crony, coño. ¡Crony! Cabrón. A ver, tenemos un montón de misiones, Vamos a hacer la del hijo. Joder, es importante, creo yo. Ah, si el hijo, de hecho, espérate, se ha ido a ese convertidor, no al de Tabar. Bueno, ese es de Tabar también, técnicamente, supongo. Había spawnado cerca del hijo, sí que era parte de la principal. Tengo que reventar bichos. Experiencia free. ¿Eso es otro troll? No, es algo más pequeño, ¿no? ¿Qué es eso? Un ogro. Va, sí, sí. En Elex 3 deberían dejarte equipar a tus compañeros. Mandarles mejores armas también y tal. Porque aquí no sé si directamente me renta el lobo solitario y no llevar al compañero y ya está. Hay un troll por ahí que puedo tumbar que además me daría casi la experiencia para levear. No puede tirar rocas tan lejos. En el 1 sí que podía. Nada, tiene muy poco alcance con las rocas. Por muy fuerte que sea, tirar una roca contra alguien que tiene láser, pues es muy XD, la verdad. Los trolls suelen tener legos por ahí. No creo que encuentre nada mejor. Esto parece un arma bastante endgame, la verdad. Estoy vacío. Bueno. Suficiente EXP, por suerte. EXP. Dynamite. Es un puto legendario, sí, que me ha caído random. Menos mal que no lo has visto, porque jode mucho spoilarte de dónde caen los legos. Mola mucho más encontrarlos así porque sí. Lo encontré porque sí, y la verdad es que está fuertísimo. Está muy fuerte. Las de cuerpo a cuerpo, si quieres la distancia, prácticamente las puedes vender. Yo las guardaba por si acaso. Pero es que, siendo honesto, nunca las voy a utilizar, así que probablemente lo mejor es venderlas y ya está. Lo que no sé si tiene sockets este Lego, espérate. No tiene sockets, lamentablemente. De hecho, no encontré ningún Lego a distancia con sockets. Te has hecho de oro. Cuando veas lo que cuestan las armaduras en este juego. Y las armas normales también, de hecho. O sea, el anterior rifle láser, que era peor que este legendario gratuito, me costó 20.000 créditos. ¿Qué hace el puto Dex, tío? Espérate, ¿un algo? Dex? Y una cara de mongolo, el pobre niño. Dex. Se le ha pegado el padre, tío. Damn it, Dex. ¿Ves? Estoy spequeando yo destreza, así que el hijo lo llamé Dex. Si no lo había llamado STR. Tan de fuerza. El albo ese... ¿Dónde coño estaba? Estaba como por ahí. Hey, my boy. Hey. You all right? ¿Cómo coño llegó aquí solo? Yes, but brother, can I ask you a question? Of course. What's it like when you're unconscious? Doesn't feel great. It's like someone's stealing ¿Le ha pasado lo a chunk mismo, of your tío? time.
Why do you ask? I think something like that Mierda. just happened to me. Have you been bitten? No, but those formers make me feel weird. Just look at them. They're so big. Listen to me. From now on, you stay close. But I wasn't by myself. Era el puto hijo de puta del padre. Did you say? El Zacrom ese, como se llame. Wardek. That's why he left in such a hurry before he could run into Qué asco de tío. You spoke to a man? Uh-huh. And he said his name was Wardek. And he was Ojalá en el 2 te father. deje matarlo. What else did he say? Lots of things. And he helped me almost get to the former. I don't know why you don't like him. He's No, no very es muy buena nice. gente. Who told you I don't like him? Mother says you had a fight. Pelea. You should never trust strangers. They can lie to you. Stick Tanta close to me and mierda, your pues mother, básicamente or ask todo, her. todo lo que ha pasado en los dos juegos, casi todo es culpa suya. El hermano de Jax ha muerto por su culpa. De hecho, a Jax... No es su padre biológico. A Jax lo robó de un pueblo. Jax era berserker. What were you doing out there anyway? Un puto albo de mierda de los clásicos, de esos que no tienen ninguna emoción. There must be a way to speak to them. You have to be more responsible, Dex. You're just a kid. If they'd seen you, they would have killed you. Even the smallest spark can start a fire. You used to say that, remember? Los del 2 son un poquito más emocionales, los del 1 eran peores. Right now, they don't leave us any choice. I thought maybe I could find someone in the former to help us stop fighting. Contra los aliens, complicado. Aunque bueno, guarde que saber qué sabe. No, he was just helping me. What am I going to do with you? Do you know how worried your mother was? Sí, mucho, ni siquiera lo mencionó. I'm not some stupid kid wearing a tinfoil hat to keep aliens away. It's Vamos a ver true, qué es papel I aluminio. swear. There's something inside the formers, like a ghost or something, but really strong. I can feel it. It can help us, Father. Puedes no We just have intentarlo. to listen to what it says and try to understand it. Damn it, Dex. Creo. Maybe you're right. Who knows? But it's just too dangerous. Yeah, I know. But now that I've seen one of those formers, I just know we're gonna go inside one of them someday. Ya entra, ¿no? You'll see. We'll find that thing I was talking about, and it'll help you beat the No, pero es el invaders. paso lógico, ¿no? Limpiar todos los formadores y dentro encontramos algo But para right now we vencerlos. have to get out of here. I'm taking you back to the Bastion. Dime que no es una quest de escolta hasta el bastión. Uf, menos mal. Me habría jodido mucho esta. Vamos a tomar por culo, ¿eh? Uf. Uf, gracias piraña, tío. No sois capullos. Escoltar al puto crío hasta el bastión habría sido el resto del stream, tío. Qué bonito es el Lego, tío. Es súper bonito el modelo, me encanta. I'd rather see Dawkins dead than work for him. But what else can I do? Ugh, shit. Mira el questlog de esto. Vale. Hostia puta. Hay que matar a los morconos, tío. Tengo que matarlos sí o sí. Dime que hay una solución diplomática. No me gustaría nada matar a los morconos, ¿Crony me sigue siguiendo? No, parece que no. ¿Dónde coño he dejado a Crony otra vez? Colega, ¿dónde está mi Crony? ¡Joder! ¡Crony! ¡Crony! ¡Mierda, Crony! ¡Joder, ¿por qué siempre desaparece el dron, tío? ¡Crony! ¡Crony! ¿Dónde estás? Droncito. Dron. ¡Qué julandrón el puto dron! ¿Ese es Crony? No, eso es un pájaro. Dron. ¿Dónde he dejado el dron otra vez, tío? ¿Por qué me ha dejado? Dron, por favor, vuelve, no te quiero. Dron. Menos mal que la enfermedad del Elex no es un temporizador realmente, porque en los Gothic siempre pierdo muchísimo tiempo. Y cada vez que quiero curarme, me duermo en vez de consumir pociones o algo. Ah, mira, ahí está, Crony. Joder, eres la polla, tío. No me abandonó, simplemente estaba de parranda por ahí.
Si tuvieras en plan 60 días para parar los aliens. Lo pasaría muy mal, Lo pasaría muy, muy mal. Nada más que no es así. Los quito. No, hablando de pasarlo mal. Como odio esos bichos. ¿Duras 2? ¿A alguien le importa? A mí no, la verdad. Hoy sale el Dune, tío, que me acaban de mandar una clave y tengo ganas de probarlo, pero creo que ya será el siguiente stream porque es que de este no queda tanto como para ponerme ahora con el Dune. Pero el siguiente stream abro directamente con Dune. Tío, que si nunca veo los putos aviones de los salvos. Los escucho pero no los veo. Mira, ahí están. Ahí están. La segunda vez que los veo solo. A lo mejor no son albos, a lo mejor son aliens. A saber. Folladísimos. Espérate, ¿sabes una cosa que probablemente puedo hacer? Subirle más el daño a esta mierda. ¿Dónde había un trainer de armas a distancia, tío? Sé que hay uno aquí, pero me cobra. Eso es de robar. Eso es de metabolismo y química. Mate por el cuerpo de distancia. Venga, voy a ir al depósito rápidamente. High concentrations of Elex detected. Mining recommended. Minar el puto Elex de los salvos, tío. Hostia, que tienes combustible ahí, cabrón. Si hago esto, ¿me va a ver? No, no me he visto. Hay combustible, el hijo puta. Entréname. Espérate, pero este no es... No, me entrena a distancia. Son albos, no le importa a nadie. No, el otro me entrena, joder. Son albos. Siempre es moralmente correcto robar los albos. Es como lo de Nintendo. Siempre es moralmente correcto piratear a Nintendo. Pues mira. Esto. Más 10 puntos de daño. Maravilloso. $305 mete ahora mismo, tío. 300.5. Un poquito más de DPS ahí. Vamos a buscar a Víctor, tío. Esto se va a desmadrar muchísimo, tío. Parece que vamos a tener problemas con los morconos como facción. ¿Qué habría pasado si me hubiera unido a ellos? En plan, si yo soy el líder de los morconos, ¿qué podría hacer Víctor al respecto? Absolutamente nada, ¿no? Aquí no les pongo a bichos, curioso. De 2 balas tumbo estos ahora. Qué gusto. Elex, exclamación Elex en el chat. Coño, casi me das crony, cabrón. Al bicho no lo has dado, pero a mí casi. Cabrón. Plopity plop. Era este. Tío, si estos antes daban miedo. No mucho, pero daban. Hombre, los famosos R4s de la Nintendo. Mira que yo nunca tuve uno, pero los conozco. 3DS sí que tengo unos cuantos por casa, pero no tengo ninguna piratea, la verdad. Hasta yo que no los he tenido los conozco, imagínate si son famosos. Qué ganas de unirme a los clérigos, tío. Quiero la armadura de regente. Dime que hay una solución diplomática. Loco, pero ¿por qué no hay una solución diplomática? No quiero matar a los morconos. Bueno, Crony ha decidido.
Joder, voy a eliminar como una veintena de morconos y son 30 en total. Tío. Joder. Los morconos me caen relativamente bien y todo, tío. Tengo que encontrar como una veintena de ellos. Literalmente. Tío, no me gusta nada esto. ¿Por qué se ha liado tanta cosa? A ver, no es mi culpa. Ellos han decidido saltar los berserkers. También no entiendo por qué tengo que protegerlos siquiera, los putos berserkers. O sea, ¿a quién coño le importan? A Caja, supongo. Y a Elex, supongo. O sea, la mitad de mi ejército. Que es de 4 hombres, de todas formas. Sabes que van con escopetas y básicamente no te dan a menos que estén a melee. Balas. Puede ser, a lo mejor Víctor quería más información. El tema es que había un alto al fuego, no entiendo por qué de repente dijo, buah, vamos a atacar. No, si este me la tiene lock, aquí de aim no puedes hablar mucho. Das clic derecho, hace aim. No sé qué coño acaba de pasar ahí. Lo puedes desactivar, pero honestamente el aim libre funciona un poco raro a veces. Así que lo prefiero dejar. Se puede poner más fuerte, eso sí que no lo voy a hacer porque es una estupidez, macho. Ahí ni juegas. He probado a jugar un rato con el arco, con el aim desactivado y sobre todo los enemigos voladores. Es imposible darles, macho. La retícula hace cosas raras. También han cambiado, desde entonces he metido un parche que ha cambiado radicalmente cómo funciona la cámara. No lo he probado con el parche nuevo. Por cierto, Azu, si la cámara no, por defecto no te gusta, cámbiala. Porque esta era la que había antes. Pero mucha gente se quejaba de que se mareaban, no entiendo cómo. Y ha metido por defecto una nueva, pero en opciones tienes para poner esta otra vez. Esta a mí personalmente me gusta mucho más. Este es el líder de la cruzada, pues es un poquito plebe el chaval. A mí la nueva no me gustó nada, es como un poco más dinámica. No sé por qué la gente se quejaba de esta cámara. Ponían hasta críticas negativas del juego en Steam. Es que la cámara me marea. ¿Pero qué coño? O sea, ¿cómo te mareas con una cámara? Es una cámara en tercera persona normal de toda la vida. Todos los putos RPGs en tercera persona se ven así. Si fuera muy rara, pues digo, bueno, a lo mejor, mira, pero... ¿Es que es la de siempre? No veo nada diferente con esta cámara. Macho, los tíos han metido 5 años de trabajo a este juego. No, es que la cámara me marea, juego no recomendado. Tiene que joder un montón, Imagínate meterle 5 años de trabajo de tu vida, ¿sabes? Es que la cámara me marea. Y tú en plan, pero si es literalmente la misma cámara que todos los putos juegos de la existencia. Víctor va a estar cabreado. A lo mejor lo respeta y todo, porque al fin y al cabo fue un duelo honorable aquí de 24 personas contra una. Renegociar, solo matamos a todos sus hombres. Debe ser feo leerlo, la verdad, debe ser feo. O sea, una cosa que uno te diga, bueno, he probado tu juego, no me ha gustado, pues bueno. Pero cuando lo de la cámara, que es en plan... Un puto casco, bueno, iba a decir que me mejora porque claro, no llevo casco ahora mismo, llevo gafas de Cool Jacks. Es muy cool. No da protección, pero te permite ver ítems a través de las paredes, así que... Está un poco OP, la verdad. Solo hubiera combustible aquí. Es música de Elex de fondo. En plan, toda la música del juego Elex es música de Elex, pero quiero decir que es el leitmotiv del Elex. Eso es un cigarrillo, loco, para mí. Una poción, lo que sea. Hostia, que Víctor está ahí arriba. Espérate. A ver si podía hablar con él antes de matar a todos. ¿Te imaginas?
Pensaba que Víctor estaba en la ciudad suya. Voy a guardar una aquí y voy a ver si puedo cargar una anterior. Este es de hace 3 minutos. No habré limpiado tan rápido estos, ¿no? Vamos a probar a hablar con Víctor primero. I'd rather see Dawkins dead than work for him. Esta no es. Esta quizás. Esta tampoco. Joder, ¿he tardado solo 3 minutos en limpiarlos a todos? ¿En serio? ¿Te parece? A ver, voy a hablar con Víctor, que está aquí arriba. Si tiene solución diplomática, la prefiero, Si no, pues mira. Ah, I see you've come to bear witness to my complete victory over the unbelievers. What the fuck, Victor? I thought we had an agreement. What the fuck? Oh, that? Oh, you took a little too long for my liking. No he tardado ni un día. I can't remember agreeing to any particular details either. Anyway, I must return to my duties. My men will take care of the rest. Es un momento para estar infectado, Espérate, me ha dejado en otro de estos. Shit, again. What am I doing here? What did I do? I'll need to take care of it if I want it to stop. Me ha mandado lo que ya he limpiado. El tema es, Víctor sigue ahí. Voy a probar... No, pero eso, claro, es por motivos de lore. O sea, tu personaje, como está infectado, pierde la cabeza y no se acuerda qué coño hizo las últimas horas. Solo empezó a pasar hace una hora, durante todo el juego no me pasaba. La infección está empeorando. Si ahora vuelvo a hablar con Víctor, ¿hay solución diplomática o no? Don't be troubled. It'll be over soon. Parece que hay que matarlos igual. Lo curioso es que hay muchos que ya están muertos de todas formas. ¿The fuck? A lo mejor los he matado cuando perdí la cabeza. Voy a cargar la otra partida. O sea, los he matado, pues los he matado. A ver qué coño pasa. A ver qué dice Víctor ahora. Presencio cómo maté a todos. What in Ravok's name is going on outside? Why isn't Tavar burning? I've just made sure you hold up your end of the bargain. You miserable maggot. My victory against the heathens in the west was assured. How dare you stand No tenías tantos in my efectivos way? tampoco, What the living fuck is wrong with you? Don't you get what's at stake here? If we fight each other, the Skyans will Me caen show us mejor up los and spit us morconos que out los like berserker, cats of pero hay que admitir que Víctor es Your gilipollas. deranged ramblings are tiresome. O sea, hay aliens, voy a atacar a otros humanos porque XD. Matemos a los aliens y luego ya tenéis vuestras Get out of rencillas. my sight. Your presence is nauseating. Oh, in case you're wondering why I don't kill you where you stand. Unfortunately, I still have a use for you and your pathetic rabble in the Bastion. Y en caso que te preguntes por qué no te mato aquí donde estás, es porque no puedo. Soy una mierda y tengo como 6 barras de vida. Básicamente. Lo curioso es que, joder, la historia parece que es muy diferente dependiendo de si matas o no los morconos. Porque fijaos que aquí no perdí el conocimiento. Curioso. Y de todas formas, la quest de antes me marcaba que había muchos muertos. Supongo que si no los mato, atacan Tabar. Y cuando vuelvo, Tabar está controlado por los morconos.
Me caen como el culo los Berserker, tío, pero no han hecho nada para merecer un ataque así. Es que no ha sido provocado, tío. No aunque yo haya visto. Así que, pues mira. Todo es nuevo azul. Vamos a hacer la questline de caja, supongo. Vamos a hablar con Dawkins, a ver qué dice. Ya, a ver, pero joder, hay muchos morconos respetables en sus filas también, ¿eh? No son tan desquiciados como parece. Así que no quiero tenerlos de enemigos realmente, porque es que hay muchos que me caen bien ahí dentro. Aparte, la subtrama es el dios falso de los morconos. No he podido seguirla y no sé muy bien por qué. Me gustaría saber cómo demonios acaba. And, there was one more thing. You really ought to... Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. What's wrong? Did something happen to your son? No, he's safe now. But he was trying to get into the former in Tavar. Really? Es entre los únicos aquí más o menos cuerdos son los fanáticos religiosos, los clérigos. Todos los demás son una mierda de peña. Dex says he saw my father. Wardeck, the former Alp commander? He's back? Pero si Wardeck trabajó con los aliens directamente. I see. You know, a man of his standing could do a lot for our cause. Right. It's just a thought. Just a thought. Solo es un thought. If she breathes. How's your research on the infection coming along? I'm glad you asked. I know enough about Dark Elex now to say that there is no such thing as a cure. What? Once the transformation starts, it can only be delayed. Básicamente esto es Sardas. Lo he dicho el primer día que lo vi. Me gusta que sea tan reminiscente. Gothic 2 era el mejor Gothic, coño. ¡Hijo de puta! Sé que te había matado. So it was all for nothing? Wait. Just because you carry the Dark Elex pathogen doesn't mean you have to become a Skyanid creature. Yeah. Willpower doesn't just determine when the transformation begins. It might be able to stop it completely. ¿Seguro de eso? Oh yeah? Well, then I have nothing to worry about, do I? I should tell you though, not everyone can halt the ¿Cómo lo mutation. sabe? What a surprise. Only people with enough determination ¿Cómo lo and mental sabe? fortitude Como si can hubiera learn mucha to gente resist it. infectada. Your best chance of fending off the transformation is by starting to train your mind immediately. Eres puto After all, Snape. your infection has been active for some time now. Sí, 2 veces lleva activada mi infección. So, there's no real way of protecting people against this disease. Solo falta que Not te enfrente a as dragones, things tío. stand right now. Encontré la carátula del Gothic There 1 y has del to be Dark more Souls to 1. it than that. All I can say is, it Qué puto would be placer. better if no one else got infected until... Until what? I can't say any more right now. The Skyans are highly sophisticated. I can't perform decades of research overnight. Anyway, we have to stop them, or there will only be one kind of humanoid left. Them. So, from now, let's focus all our efforts on fighting the invaders. And, of course, I will continue to make whatever discoveries I can. So what is this special mental training? I've already fed the relevant protocol to your little drone. You should consult it regularly to complete the training. Right. And what if I don't? Forget it. Glad we got that cleared up. Porque acaba de hablar Adam con la voz de Jax. Creo que se buguea un poco la conversación ahí. Even after everything that's happened. I'm a scientist. The Skyans are many being so advanced, they all... Vale. La única misión principal que tengo ahora mismo es la de reducción de daño con Víctor. Y por supuesto unirme a los clérigos, la cual requiere... Dios sabe cuánta experiencia más. Unos 40k. Bueno, es mejor de lo que era al principio de esta sesión. 40k no es tanto. Mira Warhammer.
Podría hacer unas cuantas secundarias por ahí ahora mismo o cazar putos aliens. O sea, hay aliens que dan 500 de experiencia. Implicaría matar unos 80 de esos, tampoco son tantos. Podría cazar aliens simplemente. La misión principal suele dar bastante experiencia de todas formas. Habla con Víctor, que le follen. Espérate, a lo mejor está la pava esa. Ahora que hemos cambiado de capítulo. $160 de estos también me sirven. Estos son muy fáciles de matar, como podéis ver. Gastaría unas cuantas balas, pero también tengo un montón de dinero. Palk dijo algo similar. What would happen if I already stepped in the Various symptoms possible. Mild discomfort, rash, painful lesions, nausea, skin necrosis, loss of... Okay. I got it. Parece que hay una reunión. Espérate, ¿esta no es la pava? No creo, ¿no? ¡Es ella! ¡Es ella! You never told me how you ended up here. Es ella, tío. Esta quest me interesa muchísimo. No por la experiencia, sino por el lore, tío. Really? Wow. That means you know what things are like on the outside? I've been around a fair bit. Great. I could use someone with access to the grotto who also knows how to fight. You want me to kill something? Not kill. More like destroy. Targets are mechanical. Calibrating. Well understood, floating tin can. I want you to go hunt some robots for me. I need servo motors. I can pay you for them. Tengo unos cuantos. About those servo motors. Where do I get them from? By using a powerful enough weapon on any fighting... But remember, they're no use to... Bla, bla, bla. O sea, me está mandando una quest de relleno ahora mismo, cabrón. I thought you didn't believe in Ravok. So why do you work for the Resistors? Shh. Let's get one thing straight. I've got a... Don't... Thank. But I'll still No take creo que any tenga other... 5, ¿no? Sí que tengo 5. Hala. Got a few of them. Oh, great. Me encanta que el icono del servomotor es básicamente un generador de estos portátiles. Hostia, 750, ¿no? ¿No tiene más questline la tía? Pensaba que seguiríamos ahora. O sea, ahora simplemente sirve para entregarle servomotores. Got a few. Tenía más de 10. A ver tú, gilipollas. ¡Ya está, Víctor! La altura me da ventaja. Okay. There's no. Well, let's discuss how to proceed then. I may have some information that you'll find interesting. El padre perdido. Guarde que está aquí. Relative immortality. Espera, ¿capítulo 3? Science monopolized it and used it to become an almost indestructible species. Esto parece un cambio de capítulo. From the old world against us. Structures of the long-forgotten Infinite Skies Corporation. Corroded computers from factory ruins. Even the cleric's decommissioned AI plays a role in the war for Magellan. The Skyans' terrible plan seems to keep on moving forwards. But I know they can be killed. Their immortality is only relative. Strengthening our military and weakening theirs is quickly becoming the top item on every agenda. People are starting to understand that they can't ignore the invaders anymore. And neither can I. The infection is progressing and it's really affecting me. We'll soon see what Dawkins' advice to train my willpower was actually worth. But I'm still not sure about Dawkins himself. On one hand, it seems that he actually wants to serve humanity. On the other, he nearly led us all to destruction in the war against the Alps. What's he planning? What does he actually want to achieve? And why has my double-crossing father returned? Right now, when everything hangs in the balance, I have a difficult task ahead of me. Me encanta que han traducido Double Crossing a Judas. Es en plan, entonces tiene la Biblia en este mundo. According to reports, your father is in the northernmost reaches of Ignidan.
How do you know that? Está trabajando I con los may putos spend aliens, most el of my cabrón, tío. life in the grotto, but I'm not oblivious as to what goes on elsewhere. Now that you know where Wardek is, I have no doubt you'll find him. Anyway, I'm a busy man, and No se ha cabreado, curiosamente, que hayamos matado todos los suyos. don't forget, I know all about your bastion. Me la suda mucho tu vida, capullo. Voy a mirar un momento los clérigos. No solo quiero más balas, a lo mejor hay combustible nuevo. Quiero ver si aún tengo la opción de unirme a ellos, porque me da mucho miedo cambiar de capítulo y que luego me bloqueen de la posibilidad de unirme a los clérigos. He trabajado todo el juego en esta dirección, macho. Ver con el Lord Hagen. Sí, aún me puedo unir a ellos. Faltan solo 4 niveles, un poquito menos, de hecho. Un poquito menos y todo. A ver, vamos a ver si tienen más balas. Más balas tienen que tener por cojones. Hola. La mierda que le he vendido. A ver, esto necesito comprar ya. Parece tener ni combustible ni más armas que me interesen. Este tampoco tiene nada muy interesante. Populated area detected. Nada interesante. Populated area. El Chronicle no deja hablar. ¿Y qué tiene aquí? Un salud máxima resistencia a la escarcha. Curioso. Vamos a ir la propulsora para adentro. Populated area detected. Deactivating enemy sensors. Es que esta mierda la puedo subir, pero sigue haciendo menos daño que lo que yo tengo. Eso es maravilloso realmente. El gran arco hace más daño, pero claro, el DPS de un arco tiene que ser muy XD, ¿sabes? En comparación a armas de energía. Entonces el vendor de casa también tiene que tener otro combustible más. Y estoy seguro que había un vendor que tenía más combustible. No sé dónde, no me acuerdo. La Falk. Comandante, necesito convertirme en más humano. Mierda. No, pues no tiene más combustible este capullo, ¿eh? No tiene. Tiene balas, que me sirven. Bueno. Pues uno más. Cada vez son más difíciles de encontrar, macho. Normal, cada vez quedan menos. Solo 13 más y tengo maxeada la mochila. 13 más tienen que notarse, supongo. El padre perdido. Quest principal. Ni siquiera está en su base antigua. ¿Dónde iba a estar? Está en su base antigua el cabrón. ¿Esto es un convertidor o un formador? No parece tener la forma de un formador. Esto creo que es un convertidor. Es un convertidor. Me gustaría pasarme por ahí. Voy a pasarme por el hangar de todas formas, seguro que un TPO ahí como antes. Vamos a darle una visita a Wardek. A ver qué coño hace el gilipollas. Joder, el Crone como tanquea, ¿no? Buenísimo, Crone. Estos bichos renta un montón matarlos, macho. Vamos al hangar. Me ha dolido tanto la destrucción del hortal, tío. Probablemente lo que más me ha dolido de este juego. Ni lo de caja ni pollas. El hortal, tío. El hortal se fue a la mierda. Creo que estoy un poco underleveado por el capítulo. Me da toda la impresión. Que esto solía ser el hortal, tío. Esto era nuestra base de los clérigos. Por aquí se entraba. De hecho, yo entré por aquí escalando estas montañas, joder.
Jode un poco. Te pego que no tenía. El fara. Esta es la zona alien nueva. De hecho, ahí estaba uno de los mayores yacimientos de Elex de la zona antaño. Hay una cueva. Odio este tipo de bicho, tío. A 50 de experiencia, está bien. La dura de regente me apetece tanto, tío. No creo que sea inmortal con ella, pero será difícil tumbarme. Mira la cantidad de lobos. Que mueren de 2 toques. Haz un plonk. Wow, ojalá hubiera más de estos. Anda que no son tumbables, tú. Mira qué bustito de experiencia de golpe. Claro, aquí hay tantos porque son spawns de lobos de 3 capítulos separados, porque aquí no he estado antes. El spawn es literalmente el de Gothic 1, qué gusto. En el hangar soy a ver un TPO, imagino que aún hay. Esto es bastante diferente a como era antes, también tengo que decirlo, ¿eh? No había un cañón aquí que yo recuerde. Esas cisternas no las recuerdo tampoco, ¿no? Ahí había un trozo como de... Mira, está el mismo TPO, sí. Había un trozo como de... pantano. Rapid drop in temperature detected. ¿En serio? Don't be so fussy. Does it look like I'm freezing? Caution. Lubricant effectiveness compromised at low temperatures. Ah, so you're worried about yourself. Supuesto. Affirmative. Emergency heating initiated. See, you're fine. Vente para acá. Fantástico. Tápalo. Oh. La torre esa sí que me suena que estaba. Pero ahí había como un pantano, ahí no había ningún tipo de silos de estos ni hostias. Prioridad combustible. Aparte de experiencia. Primera prioridad de experiencia. Segunda prioridad combustible. El halcón, ¿sabes? No es para tanto. Sí que es un puto convertidor, tío. Claro. Desde aquí deberíamos casi ver las ruinas de Zeikor. El Palacio de Hielo solía estar por ahí, básicamente. Parece que no queda ni rastro. Recuerdo que en el Elex 1, al principio cuando lo jugué por primera vez, o sea, yo ese juego lo empecé fuera de stream en su época, en el año 17, 18. Me ha dado tanta impaciencia por ver el mapa, tío, porque veías en el mapa todas esas estructuras y tal, que cogía a nivel bajo y me fui corriendo por todo el mapa simplemente para verlo. Y llegué a Zeikor. Me morí en Zeikor, pero llegué a verlo. Y realmente solo liberé Zeikor este año, en enero. Parece mentira, solo hace 3 meses que lo liberé. En game han pasado 5 años, en la vida real deberían haber pasado 5 también, porque es cuando salió el primer juego. Nada para level. Luego joven o viejo. O enfermo. Morir un toque no es normal. Ese era viejo. No hace falta que los lootee todos, pero es que da buena pasta. Parece una zona de nivel de alquiente bajo. Todos bichos jóvenes aquí. Enfermos. Es una zona de nivel bajo, tú. Matas a un viejo y te llaman mataviejos. Mueres una vez y te llaman muerto, que será lo siguiente. Tan tan tan. Tan tan tan. Puto padre de mierda. Father. So,
You found me. Pero esta armadura más épica, hijo de puta. Yo soy más guay. Me atraes en las cejas mis gafas, ¿has visto? Cejas de diamante. Dios, cada experiencia. Well, now you're here. So, what's the plan? Gonna kill me? Casi que sí, ¿eh? Dios, si tuviera más destrucción podría matarlo aquí y ahora. Pero como soy neutral, no. Not really my style. I suppose if you wanted to kill me, you would have tried a long time ago. Lo he intentado, la verdad. I did for the good of the Alps. The hybrid made them blind and arrogant. Somebody had to do something. You tried to kill me. Your own son. I did, and I don't regret it. You were an Alp commander, a follower of the hybrid. You almost destroyed all humanity. You were deluded and dangerous. I had to stop you destroying one of the hybrid's most powerful opponents. If Thorald had died, the Berserkers would have died with him, and Magellan would have died with them. A whirlwind of carnage and extermination. Everything destroyed. Oh, you really have some nerve, claiming to be humanity's savior. I started working for the Free People against the hybrid, and you still tried to get rid of me. And look where it got you, Jax. You're working for that monster again. Dawkins still has you wrapped around his little finger, so much so that you can't even see the truth. What truth? The truth or just whatever you think you can use to get ahead? Even if I forget your crimes, I'll never forget the fact that you put my son in danger. Dex could have died out there, and it would have been your fault. There you go again. Blind, walking the wrong path, and you don't even see it. Wake up, Jax. You need to see what's really going on here. The Skyans, as you call them, can be defeated. And I know how. Your son was never really in danger. Dex has such potential that even those creatures can't. Además es hijo de un albo y una berserker super maga, ¿sabes? Don't be ridiculous. He's still a El little boy. elegido. Look, if you don't trust me, well, I can understand that. Coño, y había opción de matarlo, ¿sabes? A saber cuánta historia te perdías si lo matabas. I was at Maricor. I was there when they arrived and built their headquarters. I know their weaknesses. I know their goals. I know how to hurt them. You need me. You're just saying that to save your own skin. Y si tenemos que cooperar porque estabas escondiéndote de mí todo este tiempo. Magellan is about to fall apart. But right now, there's still time to stop it. But only if you wake up and start making the right decisions. Misioneros reticentes. Diuca, tú también que tengas un puto glorioso día, me cago en Dios. You were at Maricor to see the first former land? I was in exile for a long time. Nobody followed me to Maricor. So, I stayed there. Up until the day the first of their ships landed there. I saw how they set up their systems. I know how the formers work. ¿Echa a perder la sopa? Then tell me how the formers work and how we can stop them. So, I'm just supposed to play my trump card without being certain that you won't just change your mind and kill me anyway. That sounds like you. But I'm not gonna let you jerk me around anymore. The question is, why should I believe your bullshit in the first place? No, Jax. The question is whether you can afford to let me take this vital information to my grave. What do you want with my son? What did you do to him? We just ran into each other. Pure chance. I was watching you, and that boy has a lot of willpower. Just like his father. I didn't even try to talk him out of his plan to confront the invaders. It wouldn't have worked. I thought I could protect him, if. But then, I realized he was much stronger than I had assumed. Your son is really something special. He's going to play a big role in the war against... You keep away from him. Es que lo ha raptado de la base
and you should give him something to do. Le ha hecho perder el conocimiento. You'll Está en plan, never no, reach yo no his quiero full protegerlo, o sea que potential. His ya. parents are always hovering over him, trying to protect him from the Es un crío que tiene que 4 años, tío, como mucho. I want proof. Give me a reason not to tear you to pieces. That's easy. You think you know everything going on in that bastion of yours? Well, think again. One of your people is trying to get in touch with your enemy as we speak. If you don't watch out, you'll have a full battalion of Skyans at your front door. Idori, Yamaso, Yamara. What? Who? Well, if I tell you that, you're gonna think I'm just digging up the past again. Dawkins? Why would he do that? He was the one who founded the Sixth Power in the first place. Why would he stab us in the back? You wanted proof that I had information, and that I was trustworthy. So go check if what I told you is true. If it's not, you can always come back and tear me to pieces then. Or not, if I'm right. Joder, qué cantidad de quest acaba de dar el cabrón. Humanity. I'd have to guess that you're really more interested in making sure the Albs survive. Back then, we were in control of Magellan. And that makes it easy to judge everyone else. Bueno, que tenéis control de Magellan era un poco exagerar las cosas, These days, we're the ones being hunted. The Albs in Ignadon will be the first to fall when the Skyans in Marikor start their attack. That's why we need the other factions. We have to ensure that they stay strong. That way they'll be able to fight in the final battle against the invaders. Now the same is true for your troops in the Bastion. They have to get stronger so that they can play their part against the Skyans. Do you really mean every faction? Really, we need all of them. Incluso los proscritos podemos... No. The Berserkers are already doing their part. They're actively fighting the Skyanids. Even those criminal outlaws in their crater cannot be allowed to fall. I've been patrolling, and I noticed that the attacks against them have been getting more intense over the past few days. You really should take a look. I think the Duke of Ateris is really going to need your help. Reunión familiar, logro desbloqueado. No tenía combustible ni siquiera el chaval en su casa. Qué asco. I should train my mind before that thing happens to me. Entrenar mi mente. The Infinite Skies Corp structures from the old world are apparently used by the enemy to help them spread dark Está en modo helix. Thanos aquí, se ve cultivando putos Better girasoles. keep an eye on them. High probability of collapse. The fuck? ¿Qué? ¿Cuántas quests me acaba de dar? Mira toda esta mierda. Joder. A ver. Mira. Esto ya es de unirme a una facción o no. Tengo que llevar al nivel 30 por eso. Parece que nos van a atacar otra vez, ¿no? Cialk necesita ayuda. Vale, lo de Wardek. Cialk sabe algo más. Con Cialk tenemos que hablar en general. Proscritos. Cialk otra vez. Para los clérigos, nivel puto 30. Los clérigos son la facción más difícil de unirse del juego, macho. En el 1 era bastante más fácil unirse a ellos, al menos a rangos bajos. Es que no quiero malgastar pasta comprando armadura de otras facciones ahora, por eso quiero unirme a los clérigos, tío, y... ¡Ugh! A ver, primero lo del hijo. Tengo que hablar con el propio Dex. ¿Con caja? Algo me dice que si vuelvo a Bastión empezará a liarse muy fuerte la cosa. No te creas que falta tanto, joder, hoy le he pegado básicamente 7 niveles. Se le va muy rápido si vas a full. ¿Qué está pasando aquí? Estás aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy enfrentando? Algo ha pillado agro. Esa mierda, un dragón de roca, que asco dan, como los odio. ¿Cómo coño ha pillado agro? Los dragones de roca. Tenemos un spawn justo en la base de los dragones de roca, será posible.
A ver, caja. Vamos a empezar contigo. Before you go, I just want to say, I'm worried about you. Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Esto ya lo hemos hablado. Do you remember when it all began? You mean the comet? No, you idiot. I mean between us. I know I've been La hard on you cúpula, tal y cual. sometimes, but... Well, it was usually because you deserved it. Oye. Yeah, I know. How did it come to this? How did we drift so far apart? Supongo que tiene que pasar. It could go back to how it was. Es la quest de romance, tío. I'm not sure. Macho, los spammers, tío, no paran de intentar reclutarme para las típicas webs estas de partners de youtubers, ¿sabes? Que lo que quieren es llevarse como un 10% de tus beneficios a cambio de realmente nada. Me acaban de llegar 2 correos de la misma empresa con justo 600 segundos de diferencia. Un correo de una chica que se presenta como Lina López, de esta empresa, que pone: ¡Hola, creador! Solo quería enviarte un mensaje rápido para decirte que soy una gran fan y que me encanta el trabajo que has estado haciendo en el canal. Y luego habla: soy gerente de talentos en tal. En 600 segundos. Un tal Sergio Balayán. ¡Hola, creador! Solo quería enviarte un mensaje rápido para decirte que soy una gran fan y que me encanta el trabajo que has estado haciendo en el canal. Soy gerente de talentos en no sé qué. Así que Lina López y Sergio Balayán, las dos son mis gran fans. Mola. Y me reconocen como creador. Vamos a hacer esto. Es la experiencia. Sergio es una gran fan de mi canal, tío. There they are. Right. We know what to do. Look, I know you've been bitten before, but just don't let them get you again, all right? Caja se preocupa, tío, qué bonito. Giving control to someone Soy el else creador, isn't tío, easy. soy como un dios. I've never been very good at it. Wow. Y mucha peña aquí se está peleando con bestias. Venga, caja, dale hechizos de fuego. Ese bicho de mierda. Lo malo de caja es que no tanquea una mierda. No, le tiro lo dicho. Crony suele tanquear más, pero Crony tiene puntería y caja, la verdad es que... Todas partes del mapa, en el 1 te daba un tesoro, que no era muy alto, pero te daba un tesoro. Yo no lo conseguí, tuve que spoilear, me quedaba. En el 2 no tengo ni idea, no estoy spoilado. También debo decir que los que no atacan a distancia, cuando te echas a volar, has visto lo que pasa, ¿no? Empiezan a tirarse para atrás y luego es imposible darles. Son muy capullos, hombre, porque no pueden atacarte. La IA se vuelve loquísima. Los que tienen armas a distancia sacan arma a distancia y empiezan a reventarte. Esto, curiosamente, lo tenía explorado antes. No había nada aquí antes de esta quest. Me había fijado que había Elex oscuro en el suelo, pero... Estoy bastante underleveado para estas zonas, pero... tengo buenos números. Da igual el level, importan los números al final. Caja mete muy buen DPS. Venga, haz esa mierda. Es muy reminiscente del 1, tío. Al menos Piraña consiguió romper la maldición, tío, porque su Risen 2 era una cagada increíble, tío. Y yo tenía un poco de miedo a ver si Elex II iba a ser un Risen 2. Por suerte se siente más como un Gothic 2 que como un Risen 2. Hemos tenido mucha suerte, porque Risen 2 era un RPG lamentable. Hay sonidos ambientales de Gothic 1, sí. El pajarito ese.
Whatever it is, it's far worse than I thought. What'd you find out? The incubation period is incredibly short. Those beasts became skyanids no more than 3 hours after becoming infected. And right where we found the creatures. Does the size of the host make any difference? I can't say for certain, but I don't think so. Then what determines how long it takes? Is it just willpower like Dawkins thinks? There must be another way to fight this plague. Maybe something we haven't thought of yet. Difficult to say. All we know is Veremos, imagino que el final de este juego dejará claro si va a haber un Elex 3 o no. Given the rate of mutation, and assuming it affects all living beings on this planet in a similar way. ¿Cuántas horas de diálogo habrá en este juego? Then what? It would only take a few days for the entire planet to be transformed if there's a real outbreak. I was afraid you were gonna say that. I'm afraid that's all I Yo can lo tell jugué de you. lanzamiento del 3 y no era tan malo como decían, la Maybe if I could verdad. examine an especially No, large no era subject. tan malo. I'll see if my En scouts plan, can track one down. pues no era estado tan pulido como el Thanks for your 2, help. pero joder. I'll let you know as soon as I have news. Yo el 3 lo jugué, pues nada más salió. A lo mejor un poquito más tarde, unos meses, puede que a principios de 2007, por ahí no me acuerdo. Pero básicamente en la época. El primer día que encendí el X2 me escuché ese pajarito, era en plan... en el primer vídeo sale, tío. Exclamación directos en el chat. Seguid ese canal, ahí resubo estos juegos. El Elex 1 está subido entero, el Elex 2 también estará subido entero, de momento no lo está. Pero estará. Y con el tiempo, yo que sé, si la gente quiere, podría subir más Gothic Likes. Vale, espera. Pero la quest la hemos acabado realmente, ¿no? Jax, can we talk? Sure. What is it? I'm What worried. is it? I just don't know if I can do this anymore. My people needed someone like me, so I took up the mantle. Accepted the responsibility. You always have. Have I? Then why do my duties weigh more on me with each passing day? I'm no longer certain I can cope with it all. And yet my people need stability. What if I can't give it to them anymore? You're the Berserker's most powerful mage. Maybe the most powerful of any faction. Who could do a better job than you? Maybe. ¿Líder de verdad? I can't do this alone. It'll wear me down in the end if things don't change. I need to believe in a better future than one where I spend the rest of my life sitting on the Oracle throne. I think I know what you mean. ¿De qué? Have you now? And what exactly are those thoughts? Es una razón por la que no funcionó. No es hombre adecuado para ti. We should give this another try, you know? Me and you. Don't you think? You're serious about this, aren't you? I've never been so sure of anything in my life. I can't tell you how happy I am to hear that. I'd almost given up all hope, to be honest. But before we go any further, I have a few questions for you. You know, we never spoke about your time up on that mountain. What were you really doing there? I needed time to myself. But believe me, not a day went by when I didn't think of you. Then why didn't you come back? I've told you. What, that unlikely tale of how you wanted to save the planet from annihilation? You had a curious way of doing it. You didn't even know if anything was gonna happen. We both knew enough to see all this coming. Damn it, Jax. What else could we have done? Run and hide like you always do? I did not run away. No, you just buried yourself so deeply you had only the rats for company. You have no idea how hard it's been to convince everyone how serious this threat is. But you idiots are more interested in pointless arguments with other factions than your own survival. What did you call me? Pelea a tope ahí. Oh, qué bonito. Hemos empezado la opción de romance otra vez. Pero en este juego habría opciones de romance diferentes que no Calla. Porque en el primero sí que había otros romances, pero canónicamente el protagonista se quedaba con Caja.
Amante, logro desbloqueado. Let's keep going. 2.5k de experiencia por tirarte a caja. Una vez más, tío. Una vez más. Bueno, esta vez es solo por un beso. Pero casi me le vea. Caja, no está mal, no está mal. Deberíamos hacerlo más a menudo. Normalmente te quejas del dolor de cabeza antes de hacerlo, no después, cabrón. Are you all right? Yeah, sure. Good. I'm glad to hear it. Tenemos claro sobre Dex. We need to talk about Dex. ¿Sabes que se llama como la Yes, we destreza? do. Tagoro, Imalaka, Taga. Jax, stay with me. Try to focus. I'm worried about his future. Too many dangerous people have taken an interest in him. Wardick, Dawkins. He can't stay in the Bastion. Okay, where would he be safe? I think we En el should let grotto him con los decide. morconos. I'll talk to him. If you think that's best. Before you go, I just want to say, I'm worried about you. Yeah. Es la tercera vez que habláis de esto. A lo mejor Caja debería mirárselo también, ¿eh? I'll take care of them when there's time. ¿No se supone que tengo que hablar con el dron, por cierto, para empezar el entrenamiento mental? ¿O era con Falk? Creo que dijo el dron, pero Dios sabrá. Vamos a hablar con la destreza primero. Destreza. Tex, no puedes quedarte aquí. Vete a la mierda. You're worried about your old mentors getting to me, aren't you? My mentors? Adam and your father. No es tonto el chaval. You're one smart kid. Yeah. I'm afraid they'll come after you one day if I don't keep an eye on things. They know how special you are. That's why we need to get you somewhere safe, where they'll never think to look. So it can't be in your home in Tovar, and of course it can't be out in the wild. We need someplace civilized. But I want Asker to come with us. Of course. Ado. Idorath. Famo. What are you talking about, Father? Okay. Then I should be the one who decides where I go. That was the idea. So, what do you think? Got somewhere in mind? I need to ask you a few questions before I decide. Okay. Fire away. First one. What's more important? Saving humanity or saving your family? A ver, podemos contestar rollo Spock. Podemos ser sarcásticos a tope. Podemos ser en modo emotivo lo bestia. Venga, emotivo lo bestia. No one comes between me and my family. But Family. you spend all Esto es your Fast and time Furious, away la secuela helping nueva, tío. others. Second question. What works better? Violence or diplomacy? Sobre el papel, la diplomacia. En la práctica... I do wish I could keep my gun holstered. Claro, pero el stream empezó ayer, así que mañana. Me acaba de mandar clave, o sea, podría streamarlo ahora, pero ya está terminado el stream, así que el próximo stream voy a abrir. Third question. Do you think it's okay to take something away from someone if you know it's going to get them in big trouble? Coge lo que puedas cuando se presente la oportunidad. I'd never want to get anyone into Hay que ser un trouble buen padre, tío. unless they deserved it. But then you're choosing the longest way of all to get what you want. Good. Then I know what I'm gonna do. Me veo los I'm salvos. going to the clerics. ¡Con los clérigos! Why them of all people? They're trying to save humanity, like the berserkers. They're the closest to us. El hijo ha salido bien, tío. El hijo ha salido bien. Ha tomado la mejor decisión del mundo. Uno más que se quieren los clérigos. Hijo, también tienes que subirte a nivel 30. Take care of yourself, Dex. ¿Cómo de mierda de padres Jax? Bueno, papá, me voy hacia Clerigolandia. Solo tengo que ir por todos estos caminos, cruzar esta carretera, irme por aquí por los valles de los dragones de roca, superar estos valles de aquí, cruzar las ruinas llenas de androides asesinos y llegar ahí. Bueno, Asgard va con él, supongo. Con los clérigos se nos va de puta madre. Hay que hablar con Cialga.
Bueno, y con caja también. Es el leitmotiv de caja, el de fondo, de hecho. Before you go, I just want to... Dex has he's chosen the... Are you insane? You want to send my... It was his choice. Asker will be... But what if he gets in... Dex has incredible potential. And you want... Don't worry. Didn't he just travel halfway around the world, pretty much? Think how much safer he'll be in a more civil... I swear, Jack. Mato. Follow... Claro, aquí no es robar porque esto es técnicamente es mío. Porque tengo marcado como de quest. ¿Qué quest tengo marcada? Ah, vale. Bueno, no puedo continuar esa quest. Voy a hablar con Crony y con Falk. Porque el entrenamiento mental ese parece importante. Y creo que si no completo esa questline me voy a la mierda. Sí. Me fue tremendo primazo, mi buen hombre. Welcome, sardo. Y sí, de Dune tengo muchísimas ganas. Muchísimas, de verdad. Esto es importante, creo yo. No quiero que Jax pierda la cabeza, tío. Acknowledged. Initiating training protocol. Thanks. You really think it'll help me with my blackouts? Acknowledged. However, recommend repeating En primer plano de la protocol as hierba ahí. required. All right. We'll see how long it lasts. Stand by. I have it, but we need to move quickly. You have what exactly? The location of a large Skyanid, and I mean a really big one. But it'll dis... Vamos. Pasar tiempo con ella, a ver. So. You know how... Are you alright? Of course. I just wish we had more time. I know. Están follando. No, pero... Ojalá tuviéramos más tiempo. Cosas más importantes. Espera, ¿qué hay más importante que hoy? Ni siquiera me he recuperado la salud. Oye, caja. Loca. Vamos a por el gigante, va. O sea que fornicar con ella no da más salud. Dios, sí que es grande, sí. Eso me dijo. We should be careful. Looks like it's not alone. Estamos ahí de pie simplemente de chill delante, ¿sabes? Esto es una gran instante, nada más tengo el control. Sí que es grande, sí. That still wasn't everything. Pégimo, joven, mira cuántas barras tiene. Se ha creado. Se ha creado. No sé si tiene ataques a distancia, además. Caja no va a aguantar mucho ahí. Oh, se le quita un montón de vida. Por muy grande que sea, si es tan pleb, tío. Oye, el protocolo si no ha funcionado una mierda. Porque ya estoy infectado otra vez. Hostia puta, tío. Pero cuántos bichos hay aquí. Caja. Me has llevado una trampa, Caja. Esto es una mierda, caja. Hija mía. Pero me has llevado a un sitio. Esto es una encerrona, tío. Aquí hay quimeras y todo. Caja, tía. I'm here, ya, mucho here, pero poco say. Se van a cargar a caja. Vale, todo bien, mientras duro, supongo. Mata la quimera aquella. La caja volando. ¿Qué va a hacer? Aquí no puede subir, creo. A lo mejor sí. Ah, no, sí que puede, sí que puede. Pero aquí no. La verdad es que el Vegimo es un poquito XD. Caja, no vengas aquí. Tengo que luchar a todos los bichos de la periferia. Caja, no me persigas, caja. No, tampoco es para tanto. De las entrevistas y tal, no demasiada cosa distinta a lo que nos imaginábamos, no sé. Mi opinión es exactamente la misma, o sea, que han dicho sí que sea muy rompedor. Otro dibujo de estos, tío.
Yo no sé por qué sospecho que hay algún tipo de secreto con los dibujos estos, ¿eh? En partes muy aleatorias del mundo hay dibujos de crío. Sospecho que algo está pasando ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Se subió un trozo de nieve random, tío. A ver qué tiene de loot este chaval. Un corazón de Végimo, supongo que será importante. Los juguetes, lo que me raya sobre todo... Juguetes siempre había en Elex, ¿no? Ahí dropeados random. Pero me raya muchísimo que algunos aliens tienen dinosaurios de juguete encima. Eso me hace pensar a ver si tiene algo que ver con los humanos. Es que es extraño, tío. ¿Por qué unos putos aliens lootean dinosaurios de juguete constantemente? Aparte el Elex es el loot que más abunda en ellos. ¿Dónde estamos, por cierto? Hostia, estamos entrando por culo. Venga, dale caña. Bien. That was stomach-turning. This behemoth actually vomited during its transformation. Did you find anything interesting at least? Es gracioso, maldito psicópata. The stench is overwhelming, but yes, I did make a surprising discovery. The voices and the other peculiar vibrations emanating from Blue Elex, I sense them from this Dark Elex too. Which means... They obviously have a shared origin. No doubt about it. Well, doesn't seem that surprising. Anything else? Both the Blue and Dark Elex derivatives can unleash remarkable powers. But only through another medium, an intelligence or organism that can guide it. Without that, the voices have no direction and cancel each other out. So, something like an elemental magnet. A what? You don't know what a magnet is? No. Judging by its name, a magical artifact? ¿Te podría decir eso? Imanes, ¿cómo funcionarán? Yeah, you could say that actually. The next logical step is to analyze how Dark Elex affects a truly intelligent being. It's clear it possesses greater powers than our Blue Elex. We need to see just what they are. Of course, that means examining a recently mutated human being. Do you think we can find one? We might. Surely your scouts can help with the search again. Let's hope so. I'll give them instructions and let you know as soon as I hear anything. Caja se te ha unido, fantástico. No desaparece. Vale, embrollos diplomáticos, esto de que era... bicha, paso de bicha, tío. Matón, paso matón. Falk, pues bueno. Pues bueno, ¿sabes? A ver, creo que tengo que hablar con el Thirain este sí o sí. Tiene con mínimo 3 quests encima. Sí. Y tiene pinta que de esas principales sí quedan un porrón de experiencia, tío. Que solo encontré al padre medio 2.5k. Es importante. Pero no tengo horario. Oh, estos días tengo que grindar muchas horas de Twitch. Así que siempre que estoy despierto y no estoy haciendo otra cosa, estoy en stream básicamente. Oh, estos días han sido muy peculiares. Mayo será un poquito más relax. Pero realmente no quería comprar balas. Lo hice sin pensar. Esto ha sido autopiloto, ¿eh? Quería hablar con Thirain. Y de repente... oh, pues mira, 200 balas más. A ver, Thirain. Espérate, Adam ni siquiera está. How are things in the Vamos a ver esto. bastion? Are we making any progress? Oh, we have serious numbers of Skyanids. It's an issue. But more than that, we need to be more efficient. The Skyans seem to know our strategies before we even put them into action. Something's not right here. I feel it in my Que estaba gut. investigando Crony, ¿no?
Confiar en él, en el instinto, supongo. You're right to trust your instincts. You have good judgment. I wish I had the answer. Maybe you should do some snooping. Ping. The Skyans are reactivating robots from the old world. They're using an old chemical factory in Ignadon. Our scouts heard a broadcast to the workers there. Things that only someone with inside knowledge of the Sixth Power would know. It's not much to go on, but it's a good enough reason to take a closer look, don't you think? Es que no suena mal. Noticias de Tabar. Any news from Tavar? I'm told the Skyans have our world hearts in their sights. Es chungo, ¿eh? Bastante violento. Supongo que necesario. Hordes of Skyanids are gathering. They're planning to attack the World Hearts in Tavar. If we weren't so engaged here, I'd offer our men to defend the Hearts. Maybe I can be of use. Maybe. But act fast. If the Hearts fall, Tavar also falls. Where's the old man? Where's Dawkins? No idea. I thought he was with you. Oh wait, now I remember. Said he wanted to look for DNA fragments again. And where was that exactly? He talked a lot of technical shit about this and that. Something about a main former? That make any sense to you? The Skyan's main former is in Marikor. Look, I've no idea. I haven't seen him for a while. Teach me something. Teach me something, no, tío. Déjame. Damn it. Good. Damn it, good. Me gusta que no te guste. Vale, nos ha dado unas cuantas buenas misiones, ¿eh? ¿Dónde coño está Adam? Está en las afueras. Dios sabe qué coño está haciendo ahí. He ido a los proscritos. Es hablar con el jefazo otra vez. Como lo odio, el puto Baxter. Es un gilipollas. Hay que matar un par de behemoths aquí, ¿eh? Los Berserker parece que están poco a poco rodeados por aliens. Precisamente es una misión de matar a un montón. En Elex no suelen dar misiones de estas. Matar un montón por aquí. Esta no sé siquiera qué cuestes exactamente, o sea... ¿Veis eso? Hay una flecha arriba a la izquierda que se va fuera del mapa. Peculiar. Ya me está intrigando. Voces en la oscuridad. Vale, esta es la que cogemos antes. Mira eso, hay una flecha ahí arriba. En plan, ahora está permanentemente ahí. ¿Será un bug simplemente? O a lo mejor el quest giver está fuera del mapa. Espérate, ¿no será? No creo, no. Eso está más al este, en otra dirección. Pero peculiar. Vale, hemos avanzado un montón realmente. Hemos avanzado un montón. Mañana sí o sí llego a nivel 30, creo yo, porque me quedan 2 niveles y pico solo. En estas quests tengo que llegar al 30 por cojones. O sea, me tiene que quedar, ¿qué? 20k largos, ¿no? 24... 29, 30k. No es mucho. Con quests tochas y matando sobre todo tantos celestiales que están dando una barbaridad de experiencia. Mañana llegamos al 30, nos unimos a los clérigos y avanzamos con la quest principal sobre todo. En algún momento supongo que tendría que intentar buscar un arma mejor. Que también es que es un puto pecado quejarse, ¿sabes? Porque esto mete más que las armas pesadas, no me jodas. 305 de daño. Es absoluta barbaridad. He visto algún arma melee, creo que metía más o menos lo mismo. Que las he vendido, pero claro, el melee tiene su propia desventaja. O sea, estas supongo que cuando las mejoras... Sí, mira, 307 de daño el separador de esfera. Pero claro, es melee. Y pide 99 de fuerza, ¿sabes? Esta mierda pide solo 76. Lástima que no sea mejorable, o sea, podría mejorar, pero claro, para mejor necesitas piezas adicionales idénticas y pues no existen, porque los Legos son únicos.
Bien, hemos avanzado bastante bien, estoy contento. Hemos hecho cositas, pero de momento os voy a dejar, mis caballeros y mis caballeras, porque hemos hecho 10 horitas de stream hoy. Espérate, os pongo los créditos en pantalla. Es un stream largo, pero que no se ha sentido muy largo, he de decir. Estuvimos unas 5 horas y pico en Lost Ark, ¿no? Y el resto aquí en Elex. Mañana abriremos, bueno, hoy, bueno, a lo mejor hoy no sé, depende de cuánto me despierte. Abriremos directamente con Dune Spice Wars. Tengo muchas ganas de probar ese jueguecito. Y haremos más Elex por la noche probablemente, porque nos espera otro stream de 10 horitas. Y tengo ganas de avanzar simplemente con Elex porque hay un montón de cosas que hacer. Y siento que por fin tenemos progreso. Siento que ya no es simplemente dar tumbos de ciego por ahí, sino que estamos avanzando en la quest principal. Y estamos avanzando muy rápido además, así que nada mal. Chicos, de momento me voy retirando. Ha sido un placer estar con vosotros un ratillo más. Nest, llegas tarde, no es mi culpa. Nos veremos en el siguiente stream. No sé a qué hora voy a empezarlo. Depende de un poquito cuánto tarde ahora en dormirme y demás, que no creo que tarde mucho, pero bueno, ya veremos. Y además me gustaría sacar un vídeo para el canal principal hoy, creo. Ya veremos qué saco. A lo mejor ya para mañana, no sé. De momento me voy retirando. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Sed épicos, sed sexys, más de 2. Y todos los demás memes. Nos veremos en futuros vídeos directos. Raeven out. Exposición directos en el chat.